Hay una verdad que nadie te enseña cuando eres joven. Una verdad que la mayoría descubre tarde, después de años esperando algo que nunca llega. Después de buscar en los lugares equivocados la fuerza que siempre estuvo en el único lugar donde no la buscaron. Esa verdad es esta. Las batallas que más importan en tu vida las vas a pelear solo. No porque el mundo sea cruel, no porque no existan personas que te quieran, sino porque hay un tipo de crecimiento que solo ocurre en soledad. Hay un tipo de fortaleza que solo se forma cuando no hay nadie a quien pedirle que te sostenga. Hay una versión de ti que solo emerge cuando no te queda más opción que encontrarla tú mismo. Yo, Brian Tracy, no llegué a esta convicción leyendo libros. La llegué atravesando periodos de mi vida en los que no tenía a nadie. Periodos en que las circunstancias eran adversas, los recursos escasos y el apoyo externo inexistente. Y lo que descubrí en esos periodos cambió completamente mi comprensión de lo que significa ser fuerte, lo que significa crecer y lo que significa realmente ganar. Lo que quiero compartir contigo hoy no es una colección de frases motivacionales. Es una filosofía de vida construida sobre experiencia real. Una filosofía que te va a pedir algo incómodo. Que dejes de buscar afuera lo que solo puede construirse adentro. Que dejes de esperar condiciones que nunca serán perfectas. Que dejes de posponer tu crecimiento hasta que alguien llegue a acompañarlo. Porque ese alguien puede que no llegue. Y tu vida no puede depender de su llegada. Antes de entrar en los principios, quiero detenerte en algo. Quiero hablarte de lo que se siente cuando te das cuenta de que estás solo en una batalla que importa, no en abstracto. De esa sensación específica y concreta que surge cuando buscas apoyo y no lo encuentras. Cuando intentas que alguien entienda lo que estás atravesando y no puede. Cuando el peso que cargas no tiene compañía disponible y el silencio alrededor de lo que más te ocupa se vuelve tan denso que parece tener peso propio. Esa sensación tiene varias capas. La más superficial es la soledad directa, el simple hecho de no tener a nadie con quien compartir lo que estás atravesando. Pero debajo de esa capa hay algo más complicado y más determinante para lo que ocurre después. Hay la tentación de interpretar esa soledad como evidencia de algo, como evidencia de que el camino que estás tomando es equivocado, porque si fuera el correcto alguien lo entendería y te acompañaría. Como evidencia de que si nadie más lo ve, quizás no vale la pena. Como evidencia de que algo en ti está fundamentalmente mal, porque no eres capaz de construir los apoyos que una persona normal tendría en una situación como esta. Esa interpretación es tan común y tan automática que la mayoría la acepta sin cuestionarla. Y es exactamente la interpretación equivocada. La historia de prácticamente todos los que han construido algo significativo, en cualquier campo y en cualquier época, incluye periodos de soledad que no eran señales de estar equivocado. Eran señales de estar en un camino lo suficientemente original como para que pocas personas pudieran acompañarlo de inmediato. Eran señales de que el crecimiento que estaba ocurriendo era genuino, porque el crecimiento genuino siempre precede a la comprensión de los que observan desde afuera. Siempre, sin excepción. Permítame ser específico sobre algo de mi propia historia, porque creo que ilustra esto de una manera que la abstracción no puede. Cuando tenía 19 años me encontré en una situación que, vista desde afuera, no tenía mucho que ofrecer. Había abandonado la escuela secundaria. Tenía poco dinero. No tenía habilidades técnicas reconocibles ni un título que respaldara ninguna aspiración. Estaba trabajando en empleos físicamente demandantes que no requerían ninguna de las capacidades que intuía que tenía, pero que no sabía cómo demostrar. Y no tenía nadie que me dijera que era posible hacer algo diferente con esa situación. No porque las personas a mi alrededor fueran malvadas o indiferentes, sino porque genuinamente no podían verlo. Su experiencia no incluía ejemplos de que alguien con mi punto de partida pudiera llegar a algún lugar sustancialmente diferente. Sus mapas del mundo no tenían ese territorio marcado. Y cuando les contaba lo que quería construir, no era incredulidad lo que recibía. Era algo más complicado de manejar. Una especie de benevolencia preocupada que decía, en esencia, que ojalá fuera posible, pero que las probabilidades no estaban a mi favor, y que quizás sería más sensato ajustar las expectativas a la realidad. Ese tipo de preocupación bien intencionada tiene un efecto particular que la crítica directa no produce. La crítica directa genera resistencia, y a veces esa resistencia es el combustible que se necesita para continuar. Pero la preocupación benevolente genera duda. Hace que te preguntes si lo que ves tú que ellos no pueden ver es genuino o si es simplemente la ilusión que produce la inexperiencia. Si tu percepción de posibilidad es una señal o un espejismo. En ese momento, tuve que tomar una decisión que define todo lo que vino después. No fue una decisión dramática. No fue un momento de revelación épica. Fue algo mucho más discreto y más difícil de lo que cualquier historia inspiracional suele mostrar. Tuve que decidir si la ausencia de validación externa era evidencia de que el camino era equivocado, o si era simplemente evidencia de que nadie en mi entorno inmediato podía ver lo que yo veía. Y si era lo segundo, si era posible avanzar sin esa validación, operando desde lo que yo mismo podía evaluar como verdadero, elegí avanzar. No porque tuviera certeza de que funcionaría, sino porque empecé a entender que la espera era en sí misma una decisión. Una decisión de que las circunstancias externas y la opinión de otros tenían más autoridad sobre la dirección de mi vida que yo mismo,
Y esa era una decisión que, una vez que la nombraba así, no podía aceptar. Lo que ocurrió en los años siguientes no fue una historia de éxito inmediato y lineal. Fue una historia de aprendizaje acumulativo, de errores que enseñaron más que los momentos de claridad, de capacidades desarrolladas precisamente porque no había nadie disponible para hacer por mí lo que tuve que aprender a hacer por mí mismo. Y cuando miro hacia atrás con la perspectiva que solo el tiempo puede dar, lo que más valor tiene de esos años no son los resultados que produjeron, son las capacidades que forjaron. Capacidades que ningún entorno cómodo y de máximo apoyo habría tenido razón para desarrollar, porque cuando el apoyo externo está disponible, el sistema interno permanece en estado de latencia. El primer principio que necesitas entender sobre pelear solo es que la dependencia emocional no es un defecto de carácter, es una programación. Desde que naciste, tu cerebro aprendió que la seguridad viene de otros, que cuando algo duele, alguien llega a aliviarlo, que cuando algo se rompe, alguien lo repara, que cuando te pierdes, alguien te encuentra. Esa programación fue útil cuando eras niño porque entonces era verdad. Pero cuando sigues operando desde esa misma programación como adulto, produce un efecto que destruye silenciosamente tu capacidad de crecer. Produce la espera de que alguien vea tu esfuerzo antes de esforzarte más, la espera de que alguien entienda tu situación antes de tomar una decisión, la espera de que el ambiente mejore antes de actuar, la espera de que alguien te diga que puedes antes de creer que puedes. Y mientras esperas, la vida pasa. Las oportunidades se enfrían. El tiempo que no se recupera se va. Y la versión de ti que podría haber emergido en ese tiempo permanece atrapada esperando condiciones que nunca fueron necesarias para empezar. Quiero profundizar en cómo funciona esta dependencia en la práctica, porque hay formas de ella que son especialmente difíciles de reconocer, precisamente porque se disfrazan de virtud, de prudencia o de madurez. La dependencia más visible es la que busca aprobación directa. El que no hace nada sin confirmar primero que los demás lo van a aplaudir. Esa es relativamente fácil de reconocer, aunque difícil de cambiar. Pero hay formas más sutiles que son igualmente paralizantes y mucho más difíciles de identificar porque no parecen dependencia. Parecen simplemente la forma en que piensan las personas razonables. Está lo que llamo la dependencia del ejemplo. La que dice, no puedo hacer esto porque no conozco a nadie que lo haya hecho desde donde yo estoy. Esta dependencia usa la ausencia de modelos cercanos como justificación para la inacción, y tiene una lógica aparente que la hace especialmente seductora. Si nadie que viene de donde yo vengo ha llegado a donde quiero llegar, ¿cómo puedo saber que es posible? Si no existe el mapa, ¿cómo sé que el territorio existe? La respuesta que la dependencia ofrece es, no puedes saberlo con certeza, entonces es más prudente no arriesgar. La respuesta que la autonomía ofrece es completamente diferente. No puedes saberlo de antemano, y precisamente por eso tu intento tiene el valor que tiene. Los mapas los dibujan quienes recorren el territorio por primera vez. Si esperas el mapa, siempre estarás esperando. Está la dependencia de la circunstancia correcta, la que siempre puede identificar con precisión por qué este momento específico no es el correcto para actuar. El mercado no está bien, la relación no está estable, los recursos no son suficientes todavía, la preparación no es completa, la familia no está en el lugar correcto, los contactos no están alineados. Esta dependencia es especialmente astuta porque siempre tiene algo de razón. Las circunstancias nunca son perfectamente correctas. Siempre hay algún elemento que falta, algún riesgo que persiste, alguna condición que podría ser mejor antes de lanzarse. La dependencia de la circunstancia usa esa verdad parcial para justificar una espera indefinida que en la práctica equivale a no actuar nunca. Está la dependencia de la energía emocional correcta, la que espera sentirse completamente segura, completamente motivada, completamente preparada emocionalmente antes de actuar. Esta es quizás la más común de todas. Y su problema fundamental es que esos estados raramente anteceden a la acción, casi siempre la siguen. La seguridad que esperas sentir antes de actuar es el resultado de haber actuado, no la condición previa. Y si la haces condición previa, la esperas indefinidamente mientras el estado que esperas se vuelve cada vez más lejano, precisamente porque no actúas para generarlo. El proceso de aprender a pelear solo no empieza con un acto dramático de valentía. Empieza con un reconocimiento honesto y a veces doloroso. El reconocimiento de en qué aspectos de tu vida has estado esperando que algo o alguien externo te dé permiso para avanzar. No para culparte por ello, sino para ver con claridad dónde está la raíz del estancamiento. Porque no puedes cambiar lo que no puedes ver. Y muchas personas llevan años atrapadas sin saber exactamente qué las retiene, precisamente porque la dependencia opera de manera tan automática y tan naturalizada que parece simplemente la forma en que las cosas son. El proceso de desmantelar estas dependencias no ocurre por decreto, no basta con decidir que ya no las tendrás. Ocurre a través de la experiencia acumulada de actuar sin ellas y descubrir que el resultado, aunque imperfecto, fue posible. Cada vez que actúas sin el apoyo que esperabas y el mundo no se derrumba, depositas una nueva pieza de evidencia de que eres capaz de operar desde tu propio recurso. Y esa evidencia acumulada, mucho más que cualquier convicción intelectual,
es lo que eventualmente afloja la dependencia, no la argumentación, la experiencia. Existe una diferencia fundamental que quiero que entiendas con precisión, porque es la diferencia entre la soledad que destruye y la soledad que construye. No estoy hablando de aislamiento, no estoy hablando de rechazo de las relaciones humanas, ni de una postura orgullosa que niega la necesidad de conexión. Las relaciones profundas, el amor genuino, la amistad real, todo eso tiene un valor que no estoy minimizando. Lo que estoy describiendo es algo diferente y más específico. Estoy hablando de la capacidad de operar desde tu propia autoridad interior, incluso cuando nadie más está disponible para apoyarte. De ser capaz de tomar decisiones importantes sin necesitar validación externa. De poder levantarte después de caer sin requerir que alguien te levante. De poder sostener tu compromiso con lo que importa incluso cuando nadie lo está observando ni reconociendo. La soledad que destruye es la soledad reactiva. La que ocurre porque las relaciones se han dañado, porque el aislamiento fue impuesto en lugar de elegido, porque la persona no sabe cómo conectar genuinamente. Y esa incapacidad la condena a estar sola cuando genuinamente necesita compañía. Esa soledad no construye nada. Es una condición de déficit que produce sufrimiento sin el beneficio del crecimiento. La soledad que construye es radicalmente diferente en su naturaleza y en sus efectos. Es la soledad del que elige estar consigo mismo en los momentos que importan. No porque no tenga otros con quienes estar, sino porque ha aprendido que ciertos tipos de crecimiento requieren ese espacio interior que solo la soledad puede dar. Es la soledad del que se retira para pensar con claridad antes de tomar una decisión importante. La soledad del que se enfrenta a su propio fracaso sin el amortiguador de la distracción social. La soledad del que trabaja en sus compromisos en privado, sin audiencia, porque sabe que la presencia de audiencia cambiaría la naturaleza de lo que está haciendo. Esa capacidad no está reñida con las relaciones. Al contrario, las personas que la desarrollan se convierten en mejores compañeros, mejores socios, mejores amigos, porque ya no llegan a las relaciones desde el lugar de la necesidad, sino desde el lugar de la elección. Y las relaciones construidas desde la elección son incomparablemente más sanas y más profundas que las construidas desde la dependencia. El segundo principio es uno que requiere honestidad brutal sobre algo que la mayoría prefiere no examinar: la necesidad de aprobación. No la aprobación obvia y reconocible que consiste en buscar cumplidos o elogios, sino la más sutil y más peligrosa, la que opera como un filtro invisible en tus decisiones. La que te lleva a elegir el camino que menos cuestionamiento genera en lugar del camino que más se alinea con lo que genuinamente quieres construir. La que te hace callar cuando deberías hablar, ceder cuando deberías mantenerte firme, explicarte cuando no deberías deber ninguna explicación. Quiero hablarte de cómo reconocer esta necesidad en sus formas más sutiles, porque si solo la buscas en sus manifestaciones más obvias, la mayor parte de ella permanecerá invisible y seguirá operando sin que nadie la detenga ni la cuestione. Está la autocensura preventiva, la que filtra lo que dices, lo que haces o lo que muestras de ti mismo en anticipación a un juicio que quizás nunca llegaría. La que modera tu expresión no en respuesta a una crítica real, sino en respuesta al miedo a una crítica imaginada. Esta forma de la necesidad de aprobación no requiere que nadie te critique. Requiere solo que imagines la posibilidad de ser criticado para producir su efecto inhibidor. Y como la imaginación no tiene límites, la autocensura preventiva puede operar continuamente sin que nunca haya ninguna crítica real que la justifique. Está la sobreexplicación, la necesidad de justificar tus decisiones ante personas que no te las pidieron que justificaras. La que te lleva a elaborar defensas completas de tus elecciones de vida, ante personas que simplemente preguntaron qué estás haciendo, sin haber expresado ningún nivel de desaprobación. Esta sobreexplicación revela que internamente sientes que tus decisiones requieren defensa, que por sí solas no son suficientemente legítimas, que necesitan el respaldo del argumento para poder existir en paz. Y esa sensación, aunque raramente se nombra así, es exactamente la necesidad de aprobación operando en su forma más agotadora. Está la adaptación camaleónica, la que ajusta sutilmente tu posición, tu tono, tu presentación de ti mismo según quien está en la sala. No en el sentido de la inteligencia social legítima, que consiste en adaptar la comunicación al contexto de manera que facilite la conexión, sino en el sentido de modificar genuinamente lo que piensas y cómo lo expresas para minimizar la fricción con quien tienes delante, para que lo que digas sea lo que esa persona específica está más inclinada a recibir bien. Esta forma de la necesidad de aprobación produce una fragmentación de la identidad que con el tiempo se vuelve muy costosa. Una persona diferente en cada contexto, ninguna de las cuales es completamente real, y todas ellas requiriendo energía para ser mantenidas. La necesidad de aprobación es costosa de una manera que pocas personas calculan correctamente. No se ve el costo en una sola decisión, se ve en el patrón de decisiones acumuladas a lo largo del tiempo. En todos los momentos en que la ruta elegida fue la que generaba menos resistencia social en lugar de la que producía más crecimiento real. En todos los proyectos que no se empezaron porque alguien importante expresó dudas, en todas las oportunidades que se dejaron pasar porque el entorno no las validaba, en toda la energía invertida en hacer que otros comprendan y aprueben decisiones que ya estaban tomadas pero que se sentían inseguras sin ese sello de aprobación. Aprender a pelear solo requiere liberarse de esa necesidad, no de un golpe, sino
progresivamente, a través de un proceso que empieza por algo muy específico. Comenzar a tomar decisiones pequeñas basándote en tu propia evaluación de lo que es correcto, sin esperar primero confirmar que esa evaluación será bien recibida. El primer nivel de esta práctica es tomar una decisión pequeña y de bajo riesgo sin consultar a nadie. No porque la consulta sea mala o porque el consejo de otros no tenga valor, sino porque en este ejercicio específico el objetivo es experimentar cómo se siente confiar en tu propio juicio sin el paso intermedio de la validación. Notar la resistencia que aparece, notar el impulso de buscar confirmación y quedarte con la incomodidad de ese impulso insatisfecho hasta que pase. Cada vez que haces eso, ese impulso se vuelve ligeramente menos intenso. El segundo nivel es mantener una decisión ya tomada ante la crítica o el cuestionamiento de otros, no de manera rígida ni defensiva, sino desde el discernimiento, escuchando genuinamente las perspectivas que se ofrecen, considerando si contienen información que no habías considerado, pero sin abandonar la decisión simplemente porque alguien la cuestiona. La diferencia entre cambiar de posición porque recibiste información genuinamente nueva y cambiar de posición porque alguien expresó desaprobación es enorme. La primera es inteligencia, la segunda es dependencia. Y aprender a distinguir entre los dos, en el momento en que ocurren, en el calor de la interacción y no en la reflexión posterior tranquila, es una habilidad que se desarrolla exclusivamente a través de la práctica repetida. El tercer principio habla de algo que suena simple, pero que tiene implicaciones profundas en la calidad de tu experiencia de vida. La queja. Quejarse parece inocente. Parece incluso una forma razonable de procesar la frustración. Pero tiene un efecto en tu psicología que es exactamente lo contrario de lo que necesitas cuando estás aprendiendo a pelear solo. Antes de ir a los efectos de la queja, quiero hablar de por qué es tan seductora. La queja tiene varias funciones psicológicas que explican su prevalencia y que hacen que sea difícil reducirla sin entender primero qué está haciendo. La primera función es la de descarga. Cuando algo nos produce malestar, expresar ese malestar tiene un efecto de alivio inmediato que es completamente real en términos fisiológicos. La tensión muscular se reduce. El sistema nervioso autónomo se descarga parcialmente y ese alivio inmediato, aunque sea breve, actúa como reforzador que hace que la queja se repita. El cerebro aprende que quejarse produce alivio y esa asociación se consolida con cada repetición. La segunda función es la social. La queja compartida crea vínculos con una velocidad y con una facilidad que pocas otras formas de comunicación pueden igualar. Hay una camaradería en la miseria compartida que produce una forma de conexión rápida y de bajo costo emocional. Quejarse juntos de las mismas cosas, del mismo jefe, del mismo sistema, del mismo tráfico, del mismo tiempo, produce una sensación de ser comprendido y de pertenecer que tiene valor social aunque tenga costo psicológico. Esta es la razón por la que la queja es tan omnipresente en los entornos de trabajo, en los encuentros sociales superficiales, en las conversaciones que no tienen suficiente profundidad para ir a otro lugar, porque facilita la conexión sin requerir la vulnerabilidad que la conexión genuina requiere. La tercera función, y la más peligrosa de las tres, es la protección de la identidad. La queja sobre las circunstancias externas desvía la atención de las responsabilidades internas. Si el problema es el sistema, no soy yo. Si el problema es la economía, la sociedad, el jefe, la familia, la suerte, no tengo que examinar qué parte de mi situación actual es consecuencia de mis propias decisiones y mis propios patrones de comportamiento. La queja es un mecanismo de defensa sofisticado que protege la autoimagen a costa de la capacidad de crecer. Cada vez que te quejas, estás practicando y reforzando la narrativa de que lo que ocurre en tu vida está determinado principalmente por factores que están fuera de tu control. Estás entrenando a tu mente para buscar causas externas antes que respuestas internas. Estás invirtiendo energía cognitiva y emocional en describir el problema en lugar de en resolver el problema. Y ese entrenamiento, repetido suficientes veces, produce una arquitectura mental que literalmente dificulta la percepción de las oportunidades de respuesta que siempre están disponibles. La alternativa a la queja no es la negación ciega del problema. No te estoy pidiendo que finjas que las injusticias no existen o que las circunstancias difíciles no son reales. Es la pregunta diferente. En lugar de ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo desde donde estoy ahora mismo? Esa pregunta, aunque parezca pequeña, reorienta completamente el procesamiento mental. Busca recursos en lugar de culpables. Busca movimiento en lugar de justificación. Y ese movimiento, por pequeño que sea, produce algo que la queja nunca puede producir. Produce evidencia de que eres capaz de responder ante la adversidad en lugar de simplemente padecerla. Existe un ejercicio que encuentro extremadamente revelador cuando lo hago con grupos en mis programas y que te propongo que hagas contigo mismo. Durante 3 días, lleva un registro de cada vez que te quejas. No para juzgar la queja, no para castigarte por ella, solo para verla, para hacer visible un patrón que normalmente opera de manera completamente automática e invisible. Tanto las quejas en voz alta como las que ocurren en el diálogo interno mientras manejas, mientras esperas, mientras haces cualquier actividad que no requiere toda tu atención,
Lo que invariablemente ocurre cuando las personas hacen este ejercicio con honestidad es una sorpresa genuina ante la frecuencia. La mayoría subestima drásticamente cuánto tiempo de su procesamiento mental cotidiano está ocupado en alguna forma de queja. Podría ser hasta el 40 o 50% del tiempo de pensamiento en los días difíciles. Y cuando lo ven con claridad, cuando tienen los números reales frente a ellos, la pregunta natural que surge es si esa misma energía estuviera orientada hacia otra cosa. ¿Cuánto de la frustración que experimento es el resultado directo de darle a la queja el espacio que le doy? El cuarto principio es el que más directamente separa a las personas que pelean solas y ganan de las que pelean solas y se pierden. Es la disciplina sin testigos. La capacidad de mantener tus compromisos contigo mismo incluso cuando nadie más está mirando, cuando no hay consecuencias externas por incumplirlos, cuando la única persona que sabe si los cumpliste o no eres tú mismo. Existe una diferencia notable entre cómo la mayoría de las personas se comporta cuando hay observación externa y cómo se comporta cuando está sola. En contextos con estructura externa, con jefes, con plazos, con sistemas de rendición de cuentas, con clientes que esperan entregas, el comportamiento tiende a ser más consistente con los compromisos establecidos. Pero cuando esa estructura externa desaparece, cuando el único sistema de responsabilidad disponible es el interno, muchas personas colapsan en patrones que nunca tolerarían si alguien los estuviera viendo. Quiero explorar por qué ocurre esto, porque es difícil de cambiar, sin entender el mecanismo subyacente. El cerebro humano, en términos evolutivos, es fundamentalmente un animal social. Fue diseñado para funcionar dentro de grupos, donde la reputación y la observación de los otros eran factores constantes en la motivación del comportamiento. La aprobación social fue durante cientos de miles de años un recurso genuinamente valioso para la supervivencia, tan valioso como la comida o el agua. Y el cerebro desarrolló mecanismos específicos para ser especialmente sensible a la posibilidad de ser observado y evaluado por otros. Cuando esa observación existe, o cuando se percibe que podría existir, el comportamiento mejora de manera notable. Las decisiones se alinean más con los estándares declarados. El esfuerzo aumenta, la consistencia se eleva. No necesariamente porque los valores hayan cambiado, sino porque el sistema de motivación que más potentemente activa el comportamiento, el que tiene que ver con la reputación social, está encendido. Cuando la observación desaparece, ese sistema se apaga. Y lo que queda, el sistema de motivación puramente interno, resulta ser mucho más débil para la mayoría de las personas de lo que creían. No porque sean hipócritas o faltas de integridad, sino porque ese sistema interno nunca fue suficientemente desarrollado, porque la estructura externa siempre estuvo disponible para hacer el trabajo que el sistema interno tendría que haber aprendido a hacer por sí mismo. El músculo de la autodisciplina, como cualquier otro músculo, solo se desarrolla cuando se usa bajo carga real, y la estructura externa elimina la carga que lo desarrollaría. Esto tiene consecuencias que van mucho más allá de la productividad. Tiene consecuencias en la relación que tienes contigo mismo. Cada vez que te comprometes con algo en privado y no lo cumples, se deposita un registro en tu mente. Un registro de que tu palabra interna no es confiable. De que cuando las cosas se ponen difíciles y nadie está mirando, cedes. Ese registro acumulado produce una desconfianza en ti mismo que es exactamente el opuesto de lo que necesitas para pelear batallas difíciles en soledad. Construir disciplina sin testigos empieza por entender que el único observador que siempre está presente eres tú, y que la relación que tienes contigo mismo, la confianza que te tienes a ti mismo, es el recurso más valioso que posees cuando peleas solo. Porque cuando ese recurso es sólido, cuando sabes que puedes confiar en tu propia palabra, cuando tienes evidencia acumulada de que cumples lo que te prometes, tienes una base desde la que pelear que ninguna circunstancia externa puede quitarte. Hay un hombre que conocí en un programa en Seattle que lleva años siendo un ejemplo de por qué este principio importa tanto. Llevaba casi 2 décadas trabajando como contador en una empresa mediana. Era competente con sus clientes, confiable en sus entregas externas, pero en su vida personal tenía una historia de compromisos rotos que se repetía con una consistencia que él mismo no podía explicar. Había intentado cambiar de trabajo 3 veces sin concretar. Había empezado a estudiar para una certificación adicional en 2 ocasiones y la había abandonado a mitad de camino. Había comenzado un proyecto de negocio secundario que nunca pasó de las primeras semanas. Su explicación habitual era que las circunstancias no habían sido las correctas. Lo que encontramos juntos no fue falta de capacidad ni de inteligencia. Fue algo más simple y más profundo. En su vida laboral, la estructura externa hacía el trabajo que su sistema interno de responsabilidad tendría que haber aprendido a hacer por sí solo. Sin esa estructura, sin nadie que dependiera de él, el patrón de incumplimiento emergía de manera casi inevitable. No porque fuera perezoso, sino porque el músculo que pelear solo requería nunca había sido entrenado. Lo que le propuse no fue un plan ambicioso de cambio de carrera ni un sistema complejo de gestión de proyectos. Le propuse algo mucho más pequeño, que eligiera una sola cosa que se comprometería a hacer durante 30 días, sin que nadie lo supiera, sin que ninguna consecuencia externa dependiera de ello, únicamente por el valor de demostrarse a sí mismo que podía.
Eligió levantarse 20 minutos antes cada mañana y leer durante ese tiempo, sin contárselo a nadie, sin registrarlo en ningún lugar visible. Lo que reportó al final de esos 30 días no fue que su vida había cambiado dramáticamente. Fue algo más discreto y más importante. Fue la sensación de que tenía una certeza sobre sí mismo que antes no tenía. La evidencia de que cuando se comprometía con algo en privado, era capaz de cumplirlo. Y desde esa base, que sonaba pequeña pero que era genuinamente sólida porque estaba construida sobre hechos reales en lugar de sobre intenciones, todo lo que intentó después tuvo un fundamento diferente. Empezó el proceso de preparación para la certificación nuevamente. Lo completó. Y lo que lo llevó hasta el final no fue la motivación ni las circunstancias correctas. Fue la certeza de que era capaz de cumplir lo que se prometía a sí mismo, una certeza que tenía 30 días de evidencia real respaldándola. El proceso práctico de construir esto empieza pequeño. Un compromiso modesto hecho en privado y cumplido en privado. No por el impacto directo de ese compromiso pequeño, sino por la evidencia que deposita en la relación interna, por lo que produce en la cuenta de confianza que tienes contigo mismo. Y esa evidencia, acumulada durante semanas y meses, cambia fundamentalmente cómo te mueves por el mundo. Dejas de necesitar estructuras externas que te sostengan, porque tienes una estructura interna que funciona. El quinto principio es quizás el más importante para cualquiera que haya estado buscando afuera lo que solo existe adentro. Es aprender a ser tu propia fuente de validación. Y quiero ser muy claro sobre qué significa esto, porque es fácil confundirlo con arrogancia o con una negación poco realista de la necesidad humana de conexión. No estoy hablando de creer que nunca te equivocas. No estoy hablando de rechazar el feedback o de ignorar las perspectivas que otros pueden ofrecerte. Estoy hablando de algo más específico y más fundamental. Estoy hablando de no necesitar que alguien más te confirme que lo que estás haciendo vale la pena para seguir haciéndolo. De tener un sistema interno de evaluación lo suficientemente sólido como para que tu progreso no dependa de si alguien lo está reconociendo o no. Quiero profundizar en la mecánica de este sistema de evaluación interno, porque creo que muchas personas lo buscan sin saber exactamente qué están buscando. La validación interna no es autoelogio. No es convencerte de que todo lo que haces está bien, cuando no lo está. Tampoco es la indiferencia ante los resultados. Es algo más preciso y más difícil que cualquiera de esas cosas. Es la capacidad de evaluar tu comportamiento con honestidad, sin filtro de aprobación externa, y hacer ajustes basados en esa evaluación sin necesitar que alguien más confirme que los ajustes son necesarios. Es la capacidad de reconocer tu propio progreso sin necesitar que alguien lo señale. Es la capacidad de identificar cuándo estás actuando desde tus valores y cuándo los estás traicionando, sin requerir el espejo de la opinión de otro para verlo. Hay un ejercicio que practico yo mismo y que recomiendo a quienes trabajan en este aspecto con una consistencia de décadas. Al final de cada día, antes de cerrar la jornada, me hago una sola pregunta. ¿Fui hoy la persona que quiero ser? No en términos de lo que logré externamente, en términos de quién fui. Actué con integridad en los momentos en que fue difícil. Mantuve mis compromisos cuando la resistencia apareció. Traté a las personas de la manera en que quiero tratarlas. Tomé las decisiones que la versión de mí que más respeto tomaría. Esa pregunta, respondida con honestidad real y no con autoindulgencia ni con autocrítica destructiva, produce una información sobre quién estás siendo que ningún comentario externo puede producir con la misma precisión, porque nadie sabe los detalles de tus momentos de decisión mejor que tú mismo. Nadie sabe cuándo cediste cuando debías haberte sostenido, ni cuándo te sostuviste cuando hubiera sido más fácil ceder. Solo tú tienes acceso completo a esa información. Y desarrollar la capacidad de usarla como fuente de evaluación y orientación, en lugar de depender del feedback externo que siempre es parcial, impreciso y contaminado por los intereses y las limitaciones de quien lo ofrece, es uno de los desarrollos más poderosos que puede ocurrir en el crecimiento de una persona. La validación externa es volátil. Depende del estado de ánimo de otros, de sus propias inseguridades y limitaciones, de sus intereses en ese momento, de mil factores que no tienen nada que ver con el valor real de lo que estás construyendo. Si tu continuidad depende de ella, vas a tener momentos de euforia cuando llega y momentos de colapso cuando no llega. Y esa volatilidad hace imposible el tipo de trabajo sostenido y consistente que produce resultados extraordinarios a largo plazo. La validación interna, en cambio, viene de un proceso mucho más confiable. Viene de la evaluación honesta de tus propias acciones contra tus propios estándares. ¿Hice hoy lo que me comprometí a hacer? ¿Actué desde mis valores o los traicioné cuando fue conveniente? ¿Avancé aunque tuviera miedo o esperé a sentirme seguro antes de moverme? Esas preguntas respondidas honestamente te dan una evaluación de tu progreso que no depende de nadie más. Y cuando desarrollas la capacidad de hacerlas y responderlas con honestidad real, sin autoengaño, pero también sin autocrítica destructiva, tienes algo que ninguna cantidad de aprobación externa puede darte. Tienes claridad sobre quién estás siendo. El sexto principio que quiero explorar contigo es uno que la cultura popular maneja muy mal. Es la relación con el fracaso, con la caída.
Con el momento en que a pesar de todo el esfuerzo, de toda la disciplina, de toda la intención, algo no funciona como esperabas o tú mismo no actuaste como sabías que debías actuar. Quiero hablar primero de algo que pocas personas nombran con claridad, aunque casi todos lo experimentan. El fracaso cuando se está peleando solo tiene una carga adicional que el fracaso con compañía no tiene. Cuando fallas en un contexto de apoyo, hay alguien que puede ayudarte a procesar lo ocurrido, a ponerlo en perspectiva, a recordarte que un resultado específico no es toda la historia de quién eres. Cuando fallas solo, no solo tienes que manejar las consecuencias externas del fracaso. También tienes que ser tu propio sistema de procesamiento emocional, tu propia fuente de perspectiva, tu propio mecanismo de recuperación. Y eso requiere una capacidad que no se desarrolla automáticamente, que requiere práctica deliberada, que requiere haberla construido con anterioridad, en los momentos de menor presión, para que esté disponible en los de mayor presión. La mayoría de las personas tiene una de dos respuestas disfuncionales ante el fracaso cuando están peleando solas. La primera es la autocrítica destructiva, el castigo interno prolongado que convierte cada error en evidencia de una deficiencia fundamental de carácter, que transforma un resultado específico en un juicio global sobre la persona. Esta respuesta no produce corrección, produce parálisis, vergüenza y la tendencia a evitar futuros intentos para no volver a experimentar esa sensación. Permíteme describir cómo se ve esta respuesta en la práctica porque a veces es difícil reconocerla desde adentro. La autocrítica destructiva no siempre se presenta como un episodio agudo de autoflagelación, con voces internas que gritan insultos. A veces se presenta como algo mucho más silencioso y mucho más persistente. Como un estado difuso de insatisfacción crónica que no tiene un objeto claro, pero que produce constantemente la sensación de no ser suficiente, de estar siempre debajo del estándar, de que los éxitos son accidentales, pero los fracasos son confirmaciones de algo que ya se sospechaba sobre uno mismo, pero que se prefería no mirar directamente. Ese estado difuso es a menudo más dañino que la autocrítica aguda porque es más difícil de identificar, porque no tiene un momento claro de inicio ni de resolución, y porque persiste durante mucho más tiempo sin que haya ninguna intervención que lo interrumpa. La segunda respuesta disfuncional es la justificación automática. El mecanismo por el cual la mente busca inmediatamente explicaciones externas para los fracasos propios que alivian la responsabilidad personal y protegen la autoimagen. Las circunstancias no eran las correctas. El timing era malo. Hubo factores que no podías controlar. Alguien más no cumplió su parte. Esta respuesta tampoco produce corrección. Produce estancamiento porque elimina exactamente la información que necesitas para mejorar. Si el fracaso siempre es consecuencia de factores externos, nunca hay nada que tú mismo puedas cambiar para producir un resultado diferente. Y eso es exactamente el estancamiento. La respuesta funcional es diferente de ambas y requiere una habilidad que se aprende. Es la capacidad de ver el fracaso con la misma objetividad con que un ingeniero examina el resultado de un experimento. No con indiferencia emocional, porque la indiferencia emocional tampoco es funcional, sino sin que la emoción distorsione el análisis. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Qué puedo aprender de ello? ¿Qué haría diferente la próxima vez? ¿Qué necesito cambiar en el sistema, en el enfoque, en el comportamiento para producir un resultado diferente? Esas preguntas, respondidas con la misma objetividad con que un científico examina un resultado experimental, convierten el fracaso en información. Y la información es el recurso más valioso que existe para mejorar. Esta forma de procesar el fracaso cuando estás peleando solo es especialmente importante porque no tienes a nadie que te ayude a verlo con perspectiva. Eres tu propio analista, tu propio coach, tu propio sistema de apoyo. Y eso requiere desarrollar una relación con el error que ni te destruya ni te proteja de la información que contiene. Una relación madura, honesta y orientada al aprendizaje en lugar del juicio. Hay también algo que quiero añadir sobre la relación con el riesgo de fracaso, con la posibilidad anticipada de fallar, que a menudo determina si uno actúa o no actúa antes de que haya ningún resultado concreto que procesar. Cuando se pelea solo, sin el amortiguador de la presencia de otros, el riesgo de fallar parece más expuesto, más personalmente amenazante, más exclusivamente tuyo. Y esa percepción amplificada del riesgo produce una aversión a intentar, que es más paralizante de lo que sería en un contexto de mayor apoyo. La manera de trabajar con esto no es eliminar el miedo al fracaso, que es una respuesta natural y que en cierta medida tiene valor adaptativo, porque motiva la preparación. La manera de trabajar con esto es cambiar la relación entre el miedo y la acción. No esperar a que el miedo desaparezca para actuar, sino aprender a actuar con el miedo presente, reconociéndolo como señal de que algo importante está en juego, sin dejarlo dictar el comportamiento. El miedo al fracaso raramente desaparece antes de la acción. Pero después de la acción, especialmente después de haber atravesado la incomodidad de actuar a pesar del miedo, la relación con ese miedo cambia en maneras que son difíciles de anticipar, pero que son completamente reales. El séptimo principio desafía directamente algo que la cultura de la motivación repite constantemente. La idea de que para actuar necesitas sentirte motivado. Necesitas energía. Necesitas inspiración.
Necesitas el estado emocional correcto que te impulse a hacer lo que sabes que debes hacer. Y si no sientes ese estado, la lógica implícita es que debes esperar hasta que llegue. Hay una verdad que quien aprende a pelear solo descubre inevitablemente. La motivación es un resultado de la acción, no una condición previa para ella. El estado de energía, enfoque y claridad que la mayoría espera sentir antes de actuar es exactamente el estado que la acción produce. Y si esperas sentirlo antes de moverte, en la mayoría de los casos lo vas a seguir esperando indefinidamente, porque el mecanismo que lo produce requiere exactamente lo que estás posponiendo. Quiero explorar la base fisiológica de por qué esto es así, porque creo que entender el mecanismo hace que la decisión de actuar sin esperar la motivación sea más accesible. El cerebro tiene un sistema de motivación que opera en gran medida a través de la dopamina. Ese sistema no solo se activa en anticipación de una recompensa conocida, también se activa en respuesta al movimiento hacia un objetivo, al progreso percibido, incluso a la acción en sí misma, cuando esa acción está alineada con lo que el cerebro ha etiquetado como importante. En otras palabras, cuando te mueves hacia un objetivo, el cerebro libera los neurotransmisores que producen la sensación de energía y propósito que llamamos motivación. Esto significa que la motivación que esperas sentir antes de actuar es biológicamente producida por la acción. Esperar sentirla antes de actuar es como esperar sentirte hidratado antes de beber agua. El mecanismo está invertido. Y una vez que entiendes que está invertido, que la motivación es una consecuencia del movimiento y no una precondición, la decisión de actuar sin esperar se vuelve lógicamente más accesible, aunque siga siendo emocionalmente difícil de ejecutar en los momentos concretos de menor energía. La distinción importante que mencioné antes, pero que quiero profundizar, es entre el cansancio real, que requiere recuperación, y la resistencia psicológica, que es simplemente el umbral de inicio que tienes que atravesar para entrar en movimiento. El cansancio real tiene señales físicas específicas: reducción de la velocidad de procesamiento, dificultad de concentración, sensación muscular de agotamiento, tendencia al error que no estaba presente antes del cansancio. Cuando esas señales están presentes, el descanso no es opción, sino necesidad. Forzarse más allá de esos límites produce rendimiento decreciente y a veces daño. La resistencia psicológica tiene una textura completamente diferente. Es el peso específico que sientes al intentar comenzar algo que sabes que debes hacer, pero que tu cerebro ha etiquetado como difícil, incierto o emocionalmente costoso. Es la sensación de que no tienes energía para comenzar, que emerge no del cansancio físico real, sino del costo anticipado de la actividad. Y esa sensación, a diferencia del cansancio real, se disuelve con la acción. En cuanto comienzas, en cuanto atraviesas el umbral de inicio, el peso se reduce de manera notable. Aprender a distinguir entre los dos en el momento concreto, no en la reflexión posterior, es una habilidad que se desarrolla con práctica y que es absolutamente indispensable para quien pelea solo, porque cuando no hay nadie que te empuje desde afuera, tienes que ser capaz de empujarte tú mismo con inteligencia, con la capacidad de discernir cuándo el descanso es lo que el sistema realmente necesita y cuándo el movimiento es lo que produce exactamente el estado que la resistencia prometía que era imposible. La herramienta que encuentro más consistentemente efectiva para atravesar la resistencia psicológica es comprometerse a una cantidad mínima, ridículamente pequeña de acción. 2 minutos. Una sola frase escrita. El primer paso de la tarea, no la tarea completa. Lo suficientemente pequeño como para que la resistencia no pueda justificar razonablemente su negativa a comenzar, y lo suficientemente real como para activar el movimiento que el sistema necesita para pasar del estado de reposo al de funcionamiento. La mayoría de las veces, quien se compromete a 2 minutos termina siendo 20. No porque se haya forzado, sino porque el movimiento generó el estado que la espera prometía que nunca llegaría. Y en los casos en que efectivamente se hacen solo 2 minutos y se detiene, esos 2 minutos siguen siendo infinitamente más valiosos que ningún minuto, esperando el estado emocional correcto que el movimiento era la única manera de producir. El octavo principio toca algo que pocas personas están dispuestas a examinar honestamente, porque implica renunciar a un mecanismo de defensa cómodo. Es la relación con la incomodidad. Específicamente la tendencia a interpretar la incomodidad como una señal de que algo está mal y que por lo tanto debe ser evitada o aliviada lo antes posible. Esta tendencia es comprensible desde el punto de vista evolutivo. El malestar fue durante cientos de miles de años de evolución una señal genuinamente importante que indicaba amenaza o daño. El sistema nervioso aprendió a tomarlo en serio y a generar respuestas de evitación, porque esas respuestas fueron adaptativamente valiosas en el entorno en que ese sistema evolucionó. Pero en el contexto de la vida moderna, y especialmente en el contexto del crecimiento personal, esa misma tendencia produce el efecto opuesto al que necesitas. Quiero hacer una distinción que me parece fundamental entre tipos de incomodidad, porque no toda incomodidad merece la misma respuesta, y confundirlas tiene consecuencias en ambas direcciones. Hay incomodidad que es señal de daño real, el dolor físico que indica que algo en el cuerpo está mal y requiere atención. El malestar emocional que señala que una situación es genuinamente dañina para ti o que una relación está operando de manera que no puedes sostener. Ese tipo de incomodidad merece atención inmediata y respuesta.
Ignorarla sistemáticamente tiene consecuencias que se acumulan. Pero hay otro tipo de incomodidad que es completamente diferente en su naturaleza, aunque similar en su textura subjetiva inmediata. Es la incomodidad del crecimiento, la que aparece cuando te estás expandiendo más allá de los límites actuales de tu capacidad, la que acompaña al aprendizaje genuino, que requiere sostener la incertidumbre y la incompetencia temporal que inevitablemente preceden al dominio, la que está presente en cualquier conversación difícil que necesitas tener, en cualquier decisión que requiere renunciar a la seguridad de lo conocido, en cualquier esfuerzo que lleva tu capacidad al límite actual. Esta incomodidad no es señal de que algo está mal. Es señal de que estás en el umbral exacto donde ocurre el crecimiento. Desarrollar la capacidad de distinguir entre estos dos tipos de incomodidad, en el momento en que la incomodidad ocurre y no en la reflexión posterior tranquila, es una de las habilidades más transformadoras que existe para quien pelea solo. Porque cuando ya no interpretas automáticamente toda incomodidad como señal de que debes alejarte, el número de cosas que te son accesibles se multiplica. El territorio de lo posible se expande. Y la persona que emerge de ese proceso expandido es cualitativamente diferente de la que existía antes. Porque lo que descubres cuando aprendes a pelear solo es que casi todo lo que genuinamente vale la pena se encuentra al otro lado de algún nivel de incomodidad, la conversación difícil que necesitas tener. El hábito que sabes que debes cambiar pero que requiere atravesar el periodo incómodo de la transición, la tarea que has estado postergando porque al abordarla te enfrenta con tu propio nivel de capacidad actual. El entrenamiento físico que produce el resultado que quieres, pero exige pasar por el esfuerzo que no quieres sentir. En todos esos casos, la incomodidad no es la señal de que estás en el camino equivocado. Es la señal de que estás en el umbral exacto donde ocurre el crecimiento. El noveno principio es uno que produce en muchas personas una resistencia inicial que vale la pena examinar. Es el principio de no necesitar ser entendido, de poder avanzar en tu dirección aunque las personas a tu alrededor no comprendan esa dirección, cuestionen tus decisiones, expresen dudas sobre tu proceso o simplemente no puedan ver lo que tú estás viendo. La necesidad de ser entendido está profundamente arraigada y en muchos contextos es perfectamente razonable. En las relaciones íntimas más importantes, ser entendido tiene un valor real que no estoy minimizando. Pero cuando esa necesidad se extiende a todas las áreas de la vida y se convierte en una condición necesaria para tomar decisiones o mantener compromisos, se transforma en una trampa. Porque nunca serás completamente entendido por todos. Nunca habrá consenso universal sobre si tu camino es el correcto. Y si esperas ese consenso para avanzar, siempre habrá alguien cuyas dudas te justifiquen para detenerte. Quiero explorar con más detalle por qué la incomprensión de los demás tiene tanto poder para desestabilizar específicamente cuando se está peleando solo. Cuando hay personas que nos acompañan en un camino, la incomprensión o el cuestionamiento de los que observan desde afuera se distribuye. No toda la presión de ese cuestionamiento recae sobre una sola persona. Se comparte, se procesa colectivamente. Pierde algo de su fuerza en el intercambio. Pero cuando estás solo en tu camino, cada cuestionamiento llega directamente a ti, sin amortiguadores. Y si no has desarrollado la capacidad de procesarlo sin que te desvíe, tiene un impacto desproporcionado sobre tu continuidad. Hay algo específico en el cuestionamiento de las personas que más queremos que merece atención especial, porque es el que más fuerza tiene para detener procesos de crecimiento que de otra manera habrían continuado. Cuando alguien que no nos importa cuestiona nuestras decisiones, la resistencia que produce es manejable. Podemos tomar distancia, considerar la fuente, evaluar si hay algo útil en el cuestionamiento, pero cuando quien cuestiona es alguien cuya opinión valoras genuinamente, cuyo cariño importa, cuya presencia en tu vida tiene peso real, el cuestionamiento tiene una carga emocional completamente diferente. Y el problema específico que esto crea cuando se está peleando solo es que la elección parece ser entre el camino de crecimiento y la relación que te importa. Lo que las personas que han navegado exitosamente esa tensión generalmente han descubierto es que la claridad interna sobre por qué hacen lo que hacen, sobre qué valor tiene para ellas, sobre qué versión de su vida están construyendo, cuando es lo suficientemente sólida, no necesita ser confirmada desde afuera para persistir. Que podían mantener la relación sin requerir que la otra persona comprendiera completamente su proceso. Que la comprensión no era la condición para la conexión. Las personas que han construido algo genuinamente notable, en cualquier campo, invariablemente pasaron por periodos en que su proceso no era comprendido por quienes los rodeaban, en que sus decisiones parecían extrañas o desproporcionadas o innecesariamente difíciles vistas desde afuera, y tuvieron que encontrar la forma de continuar sin la validación de esa comprensión. No porque no les importara, sino porque entendieron que su misión no podía depender de la capacidad de otros para verla con claridad. El 10º principio integra todo lo anterior en una verdad que quiero que lleves contigo, no como una frase, sino como una convicción construida sobre todo lo que hemos explorado. Todo lo que genuinamente necesitas para pelear y ganar ya está dentro de ti, no como un potencial abstracto, como una capacidad real que existe ahora mismo, pero que solo emerge cuando dejas de buscarla afuera. No emerges de un libro, no emerge de un mentor, aunque los mentores pueden acelerar el proceso. No emerge de las condiciones perfectas, ni del momento correcto, ni de que alguien finalmente te vea y te dé la oportunidad que mereces. Emerge cuando te enfrentas a un desafío sin red de seguridad y eliges seguir avanzando de todas formas. Cuando caes y eliges levantarte sin esperar que nadie te levante.
Cuando tienes miedo y actúas, a pesar del miedo. Cuando estás solo y decides que esa soledad no va a detenerte. Cada una de esas elecciones, por pequeña que sea, en el momento en que ocurre, deposita evidencia de una capacidad que no sabías que tenías. Y esa evidencia acumulada construye algo que ninguna circunstancia externa puede darte ni quitarte. Construye la certeza de que puedes manejarte. De que cuando las cosas se pongan difíciles, y se pondrán difíciles, tienes los recursos internos para responder. De que no necesitas que el mundo se acomode a ti para funcionar en él. Hay personas que llegan a esta certeza después de años de lucha y que describen el momento en que la internalizan de verdad como una especie de liberación. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque su relación con la dificultad cambia completamente. Ya no experimentan los desafíos como amenazas a su capacidad de sobrevivir, sino como oportunidades de demostrar capacidades que ya saben que tienen. Ya no necesitan que el camino sea suave para recorrerlo. Pueden recorrer caminos difíciles sin perder la dirección, porque la dirección viene de adentro, no de las condiciones externas. Quiero ahora hablar de algo que en mi experiencia de décadas de trabajo con personas de todos los contextos imaginables produce uno de los mayores sufrimientos innecesarios en el proceso de pelear solo. No es la dureza de las circunstancias, no es la ausencia de apoyo, es la comparación. Vivimos en una época sin precedentes en términos de la exposición a la vida de otros. Las redes sociales, la cultura de la visibilidad permanente, la normalización de compartir públicamente los logros, los hitos, los momentos de éxito, todo esto crea un entorno en que la comparación no es una elección ocasional, sino un estímulo constante al que el sistema de evaluación social del cerebro responde de manera automática y continua, sin que nadie lo haya invitado conscientemente. El cerebro humano está diseñado para comparar. Es parte de cómo navega el mundo social, cómo evalúa el estatus relativo, cómo orienta el comportamiento. Esa función tiene su lógica evolutiva. En los grupos pequeños en que evolucionamos, saber con precisión cómo estabas posicionado relativo a los demás tenía implicaciones directas en el acceso a recursos y al apareamiento. Pero en el entorno actual, donde la información disponible para comparar está masivamente sesgada hacia la presentación de lo mejor de cada persona, la función de comparación produce distorsiones sistemáticas que son especialmente dañinas para quien está en medio de una batalla larga, silenciosa e invisible. Cuando estás peleando solo, cuando el proceso es interno e invisible para los demás, cuando los resultados todavía no son visibles desde afuera, la comparación con quienes muestran sus victorias produce invariablemente la sensación de estar rezagado, de que todos los demás están avanzando mientras tú estás en un punto muerto, de que el camino que estás tomando no está produciendo lo que el camino de otros parece producir, de que algo en tu proceso está fundamentalmente equivocado porque los resultados de los demás son visibles y los tuyos no. Esa sensación es una distorsión, no una percepción real, porque lo que ves de los demás es una selección curada de sus mejores momentos. No ves los valles de la duda, no ves los periodos de esfuerzo invisibles sin resultados perceptibles. No ves las batallas que pelean solos en privado y sobre las que no publican nada. No ves los meses en que nada visible avanzó, pero algo interno sí se construyó. Lo que ves es exactamente la versión de su historia que eligieron mostrar. Y comparar tu realidad completa, incluyendo tus dificultades y tus momentos de duda, y tus periodos de avance invisible, con la versión curada de la realidad de otros, es una comparación que siempre producirá la misma conclusión distorsionada, que tú estás por debajo. La manera de trabajar con esto es cambiar el objeto de la comparación, no compararte con otros cuya historia real no conoces. Compararte con la versión de ti mismo de hace un año, de hace 5 años, de hace una década. Esa comparación produce información genuinamente útil. Te muestra si estás avanzando en las dimensiones que importan para ti. Te muestra cuánto has crecido en términos de capacidad, de claridad, de solidez interna. Te muestra qué has aprendido que antes no sabías. Y ese tipo de perspectiva sobre el propio progreso es el combustible correcto para sostener el esfuerzo de largo plazo, porque está anclado en la realidad de tu proceso real en lugar de en la distorsión de la comparación social. Existe una práctica que recomiendo a quienes trabajan este aspecto específico y que tiene resultados que consistentemente superan las expectativas de quienes la intentan por primera vez. Es escribir con cierta regularidad una carta desde la persona que eres ahora a la persona que eras hace un año o hace 3 años. No una carta que celebre los logros externos, que pueden ser muchos o pocos, dependiendo de las circunstancias. Una carta que hable de quién eres hoy en comparación con quién eras entonces. ¿Qué percibes de manera diferente? ¿Qué decides de manera diferente? ¿Qué sostienes que antes no podías sostener? ¿Qué has dejado de necesitar que antes parecía imprescindible? ¿Qué conversaciones puedes tener hoy que antes te habrían resultado demasiado difíciles? Esa carta, cuando se escribe con honestidad, revela invariablemente un crecimiento que el monitor cotidiano del progreso no puede ver. Porque el crecimiento que ocurre en el proceso de pelear solo no siempre es visible en el horizonte corto del día a día. Se ve con más claridad cuando se mira desde cierta distancia. Y esa claridad, cuando se experimenta con la evidencia concreta delante,
tiene un efecto renovador sobre el compromiso que ninguna comparación con otros puede producir. Hay algo sobre la naturaleza de la fortaleza que quiero explorar, porque la imagen, que la mayoría tiene de ella, no corresponde a lo que realmente es, y esa discrepancia produce sufrimiento innecesario. La imagen cultural dominante de la fortaleza es la de quien no siente miedo, no duda, no experimenta la tentación de rendirse. El que avanza con certeza imperturbable hacia su objetivo, sin las vacilaciones que afectan a los demás. El que nunca necesita preguntarse si el camino vale la pena. El que siempre sabe, sin sombra de incertidumbre, que puede. Esa imagen no solo es falsa, es perjudicial de maneras específicas, porque crea un estándar imposible que hace que la experiencia normal del proceso de crecimiento, que incluye miedo, duda y tentación de rendirse, parezca una señal de debilidad. Y cuando esas experiencias normales se interpretan como debilidad, producen vergüenza. Y la vergüenza produce el silencio que hace que una persona sienta que está peleando sola de una manera que nadie más experimenta, cuando en realidad todo el mundo que está en un proceso genuino de crecimiento experimenta exactamente lo mismo en distintos grados y en distintos momentos. La fortaleza real no tiene nada que ver con la ausencia de miedo o duda. Tiene todo que ver con la relación que se tiene con esas experiencias, con la capacidad de sentir el miedo y actuar de todas formas, con la capacidad de experimentar la duda y seguir moviéndose, con la capacidad de sentir la tentación de rendirse y no rendirse, no porque la tentación haya desaparecido, sino porque la decisión de continuar tiene más peso que la decisión de parar. No porque la fortaleza haga que la incomodidad desaparezca, sino porque la fortaleza hace que la incomodidad sea manejable. Esa fortaleza no es un rasgo de personalidad innato que algunas personas tienen desde el nacimiento y otras no. Es una capacidad que se desarrolla específicamente en las situaciones que la requieren. Y esto tiene una implicación importante para cómo se entiende el proceso de pelear solo. Cada batalla que peleas en soledad, cada momento en que eliges continuar a pesar de las razones para no hacerlo, es un entrenamiento en esa capacidad, no en la ausencia del miedo. En la relación con el miedo que permite actuar a pesar de él. Con el tiempo, esa relación cambia de maneras que son difíciles de anticipar desde adentro del proceso, pero que son completamente reales. No porque el miedo desaparezca, sino porque la evidencia acumulada de haber actuado a pesar del miedo cambia lo que el miedo significa. Ya no es una señal de que no puedes. Es simplemente una señal de que estás en el borde de algo que importa. Y estar en ese borde, como ya hemos explorado, es exactamente donde el crecimiento ocurre. Quiero hablarte ahora de algo que aparece con una consistencia notable en cualquier proceso de crecimiento genuino y que pocas guías de desarrollo personal abordan con la profundidad que merece. Es lo que llamo el valle de la duda. Y lo considero no como una anomalía ni como una señal de que algo está mal en el proceso, sino como parte estructural de cualquier transformación significativa. El valle de la duda es el periodo en que has aplicado todo lo que sabes, has hecho todo lo que puedes hacer, y los resultados todavía no llegan en la medida que el esfuerzo parecería justificar. En que la distancia entre el esfuerzo que estás poniendo y el progreso visible es tan grande que la duda no es una posibilidad periférica, sino una compañera constante, que está presente en cada mañana cuando comienzas y en cada noche cuando haces el balance. Cuando atraviesas ese valle estando solo, sin la confirmación de que estás en el camino correcto, sin alguien que haya estado ahí antes y pueda decirte que es temporal, sin la compañía de otros que lo están atravesando junto a ti, la experiencia tiene una intensidad que puede ser genuinamente abrumadora. Y la tentación de salir del valle de la única manera que parece inmediatamente disponible, que es retroceder al territorio conocido, donde la incomodidad era menor, aunque las posibilidades también lo fueran, es muy fuerte. Lo que quiero que entiendas sobre esa tentación es que su fuerza es en sí misma información. No información de que el camino está equivocado, sino información de que el cambio que está ocurriendo es real y profundo. Porque si no estuvieras genuinamente cambiando, si el crecimiento fuera solo superficial o cosmético, la resistencia no tendría esa intensidad. Es precisamente cuando la transformación más profunda está ocurriendo, cuando el sistema está reorganizándose en niveles fundamentales, que la resistencia alcanza su punto máximo. Y saber eso, aunque no elimine la dificultad, cambia la manera en que se experimenta. Convierte la intensidad de la duda en una señal de que algo importante está sucediendo en lugar de en evidencia de que algo está fundamentalmente mal. He atravesado esos valles varias veces en mi propia vida. Y lo que aprendí de ellos no fue principalmente qué hacer para salir más rápido, aunque esa pregunta tiene respuestas útiles. Lo que aprendí fue sobre la naturaleza del compromiso real. El compromiso superficial se rompe en el valle de la duda porque no tiene raíces suficientemente profundas. El compromiso real, el que está anclado no solo en el deseo de un resultado externo, sino en la convicción de quién quiere ser, sobrevive el valle. No sin sufrimiento, no sin momentos de genuina desorientación en que te preguntas si lo que estás haciendo tiene sentido, pero sobrevive. Y quien sobrevive el valle sale con algo que quien nunca lo atravesó no puede tener. La diferencia entre el compromiso que sobrevive y el que no sobrevive está en una sola cosa:
en si el acto de mantenerlo tiene valor en sí mismo, independientemente del resultado externo. El compromiso basado en el resultado deseado funciona mientras el resultado parece alcanzable, mientras el progreso es visible, mientras las señales del entorno confirman que estás en la dirección correcta. Pero en el valle de la duda, cuando el resultado parece lejano o incierto y las señales del entorno son ambiguas o negativas, ese tipo de compromiso no tiene nada a qué aferrarse y se rompe. El compromiso anclado en quién quieres ser funciona de manera completamente diferente. No depende del resultado para justificarse. Se justifica en el acto mismo, porque el acto de mantener el compromiso, cuando las condiciones son difíciles y nadie está mirando, es en sí mismo la expresión de la persona que quieres ser. Y esa persona, la que se mantiene fiel a lo que eligió cuando hubiera sido más fácil y más cómodo no hacerlo, tiene un valor que no depende de ningún resultado externo. Tiene el valor de ser precisamente lo que la mayoría no puede sostener. Cuando atraviesas el valle de la duda desde ese lugar, algo notable ocurre con la pregunta que se te presenta en cada mañana. Ya no es si el resultado llegará o no, porque esa pregunta no tiene respuesta disponible. La pregunta que se vuelve disponible y que sí tienes todos los elementos para responder es esta. ¿Seré hoy la persona que quiero ser? Y esa pregunta tiene una respuesta que está completamente en tus manos, independientemente de lo que el entorno presente. Es una pregunta que puedes responder afirmativamente incluso en el punto más oscuro del valle. Y esa respuesta afirmativa, repetida día a día a través del valle, es lo que eventualmente produce la salida. Quiero hablar ahora de algo que tiene aplicación directa y práctica en los momentos en que el apoyo externo no está disponible. Es el tema de los recursos internos deliberadamente construidos que operan como sistema de sostén cuando la motivación y la energía son bajas. Cuando no puedes depender del apoyo externo para sostenerte en los momentos difíciles, lo que llena ese espacio no puede ser simplemente la voluntad de sostenerse. La voluntad se agota. Lo que puede llenar ese espacio son recursos internos deliberadamente construidos que operan incluso cuando la energía y la motivación están en su punto más bajo, porque no dependen de ninguno de los dos para funcionar. Uno de esos recursos es la claridad de valores. Saber, con la suficiente precisión y profundidad como para que guíe el comportamiento en los momentos de menor claridad, qué es lo que realmente importa. ¿Cuáles son los principios desde los que operas no cuando es fácil, sino cuando es difícil? ¿Qué tipo de persona quieres ser en los momentos en que es más difícil serlo? Esa claridad no es un lujo filosófico que se desarrolla en el tiempo libre. Es un recurso práctico que funciona exactamente cuando más se lo necesita. Cuando la situación es ambigua y la energía es baja y la motivación no está disponible, la claridad de valores puede proporcionar una dirección que ningún otro recurso puede dar en ese momento. Otro de esos recursos es lo que yo llamo el archivo de evidencia. La colección construida deliberadamente a lo largo del tiempo de instancias concretas y específicas en que te enfrentaste a algo difícil y lo manejaste, de momentos en que actuaste a pesar del miedo, de batallas que peleaste en soledad y de las que saliste siendo más de lo que eras cuando entraste, de decisiones que tomaste desde tu propio criterio y que produjeron resultados que validaron ese criterio. Ese archivo no es un álbum de trofeos, es una base de datos de capacidad personal construida sobre hechos reales, en lugar de sobre opiniones o esperanzas. Y cuando la duda aparece, cuando la narrativa de que no puedes intenta instalarse con su peso específico y familiar, ese archivo proporciona el tipo de evidencia que refuta esa narrativa de manera que ningún argumento abstracto puede, porque la evidencia concreta, la memoria de haber hecho exactamente esto antes, tiene un peso que la lógica no puede replicar. La mayoría de las personas no lleva ese archivo porque no lo construye de manera deliberada. Los momentos de superación pasan y se olvidan relativamente rápido, en parte porque cuando superamos algo el cerebro actualiza la dificultad percibida hacia abajo y la hazaña parece menor de lo que fue en el momento, mientras los momentos de fracaso tienden a permanecer con más vividez precisamente por el sesgo de amenaza del cerebro que asigna más recursos cognitivos al procesamiento de lo negativo. Construir el archivo de evidencia de manera deliberada es un acto de justicia hacia uno mismo. Es asegurarse de que la evidencia de la propia capacidad esté tan accesible y tan vívida como la evidencia de las propias limitaciones. Un tercer recurso es la práctica de la pregunta correcta en los momentos de mayor dificultad. No la pregunta que confirma la narrativa de incapacidad. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no puedo? ¿Qué tiene la gente que yo no tengo? Sino la pregunta que abre el campo de respuesta posible. ¿Qué tengo disponible ahora mismo para responder a esto? ¿Qué haría la mejor versión de mí mismo en este momento concreto? ¿Qué pequeño paso está dentro de mis posibilidades ahora mismo, aunque no sea el paso que el problema en su totalidad requeriría? Esas preguntas no eliminan la dificultad ni reducen el tamaño del obstáculo, pero reorientan el procesamiento mental desde la evaluación del problema hacia la búsqueda de la respuesta posible. Y desde ese reencuadramiento, aunque el problema no se resuelva inmediatamente, la persona que lo enfrenta mantiene su posición de agente en lugar de caer en la posición de víctima. Quiero hablarte ahora de la relación entre pelear solo y el tiempo. Específicamente de la relación entre el horizonte de tiempo desde el que operas y la capacidad de sostener el esfuerzo sin resultados inmediatos visibles.
La mayoría de las personas opera desde un horizonte de tiempo muy corto, los resultados que esperan ver en días o semanas, la validación que necesitan sentir casi inmediatamente para continuar, el progreso que tiene que ser perceptible en el corto plazo para que el esfuerzo parezca justificado. Y ese horizonte corto, que es completamente comprensible dado el entorno de gratificación inmediata en que vivimos y en que nuestro cerebro está siendo constantemente entrenado por las pantallas y las notificaciones y los sistemas de recompensa inmediata, hace imposible el tipo de trabajo sostenido que los resultados más significativos requieren. Lo que las personas que pelean solas y eventualmente ganan tienen en común no es mayor tolerancia al dolor o mayor capacidad de aguantar la incomodidad. Es mayor claridad sobre el horizonte de tiempo correcto para lo que están construyendo. Saben, con una certeza que no depende de la validación diaria, que lo que están construyendo toma el tiempo que toma, y ese conocimiento les permite operar desde una perspectiva temporal que los libera de la ansiedad de la gratificación inmediata. No porque no quieran los resultados, sino porque han separado el deseo de los resultados del requerimiento, de verlos inmediatamente para justificar el esfuerzo. Hay un ejemplo del mundo natural que me parece el más honesto para ilustrar esto. Un árbol de roble necesita décadas para alcanzar su tamaño y su resistencia característica. Evaluado en el horizonte de tiempo equivocado, en semanas o en meses, parece que no está creciendo de manera apreciable. Las ramas no se extienden de manera dramáticamente visible. El tronco no parece ganar en diámetro de manera perceptible semana a semana, pero está creciendo de maneras que no son visibles en ese horizonte. Está desarrollando un sistema de raíces que con el tiempo le permitirá sobrevivir tormentas que destruirán árboles de crecimiento más rápido que invirtieron menos en la raíz. Está construyendo una densidad de madera que los árboles de crecimiento acelerado nunca tendrán porque la velocidad y la densidad son inversamente proporcionales. Lo mismo ocurre con el tipo de crecimiento que estamos explorando. Es invisible en el horizonte corto, es profundamente real en el horizonte largo. Y quien puede operar desde el horizonte largo, quien puede trabajar en la raíz y en la densidad de su propio carácter sin la necesidad de resultados visibles en el horizonte corto, está construyendo algo que las tormentas que destruirán a otros no podrán destruir. Ampliar el horizonte de tiempo desde el que operas no es algo que simplemente puedas decidir hacer. Requiere un proceso. Requiere conectar con el porqué detrás de lo que estás construyendo de una manera suficientemente profunda como para que el valor de ese porqué pueda sostener el esfuerzo durante el tiempo que requiere. Requiere desarrollar la tolerancia a la incertidumbre que el horizonte largo inevitablemente implica. Y requiere aprender a encontrar significado en el proceso mismo, no solo en los resultados que el proceso eventualmente produce. Ese último punto merece atención especial porque es el que más diferencia hace en la sostenibilidad del esfuerzo de largo plazo. Cuando el proceso mismo tiene significado, cuando el trabajo diario de ser la persona que quieres ser tiene valor independientemente de lo que produzca externamente en el corto plazo, el horizonte de tiempo se vuelve menos urgente. La necesidad de resultados inmediatos se reduce. No desaparece completamente porque somos humanos y los resultados importan, pero se pone en un lugar que no amenaza la continuidad del esfuerzo. Y esa continuidad, sostenida el tiempo suficiente desde ese lugar, produce invariablemente algo que el esfuerzo discontinuo nunca puede producir. Quiero hablarte ahora de algo que pocas personas consideran cuando piensan en aprender a pelear solo, pero que en mi experiencia es uno de los factores más determinantes en la profundidad de lo que el proceso produce. Es la relación con el silencio. La mayoría de las personas tiene una relación profundamente incómoda con estar sola en silencio real, sin estímulos, sin distracciones, sin ninguna voz externa llenando el espacio disponible. La evidencia de esto es visible en el comportamiento cotidiano de prácticamente todo el mundo en el mundo moderno. El teléfono que se revisa en el primer momento de espera, antes de que haya habido tiempo suficiente para que el silencio produzca ninguna incomodidad real. La música que se pone en cuanto se entra al coche, incluso en trayectos de 3 minutos. La televisión que enciende en cuanto se llega a casa no porque haya algo específico que se quiera ver, sino porque el silencio resulta difícil de sostener. El podcast que acompaña cualquier tarea que no requiere toda la atención auditiva. Esa dificultad con el silencio no es un dato menor. Es enormemente reveladora. Lo que la mayoría está evitando en el silencio no es la ausencia de entretenimiento. Es el encuentro con sus propios pensamientos no filtrados, con las preguntas que permanecen sin respuesta y que el ruido constante ayuda a mantener por debajo del umbral de conciencia, con las tensiones que no han sido resueltas y que emergen con claridad cuando no hay nada que las tape. Con la voz interna que en el silencio se hace más audible y que a veces dice cosas que resultan incómodas de escuchar porque requieren una respuesta que no se está dando. Para aprender a pelear solo, hay que aprender a estar en el silencio sin huir de él. No porque el silencio sea un fin en sí mismo, ni porque la quietud tenga alguna virtud intrínseca, sino porque en el silencio ocurren procesos que el ruido constante impide. El pensamiento que conecta puntos que durante la actividad constante no pueden conectarse porque la atención está siempre repartida entre múltiples estímulos.
La claridad que emerge cuando la mente deja de estar ocupada con el procesamiento de estímulos externos y puede operar en su propia frecuencia, siguiendo sus propias asociaciones, llegando a sus propias conclusiones. La intuición que habla en voz baja y que solo es audible cuando el entorno lo permite. He hablado con personas que describen sus mejores ideas, sus decisiones más claras, sus momentos de mayor comprensión de sí mismas, como ocurriendo siempre en contextos de silencio relativo. El tiempo entre el despertar y el primer estímulo. El tiempo de caminata sin teléfono. El tiempo de espera que en lugar de llenarse con una pantalla se dejó simplemente vacío. No porque esos momentos tengan propiedades místicas, sino porque el silencio produce condiciones en las que el tipo de pensamiento que resuelve problemas complejos puede ocurrir sin la interferencia del procesamiento continuo de estímulos superficiales. Aprender a valorar el silencio en lugar de huir de él es parte del proceso de aprender a pelear, solo porque en la batalla que se pelea sin compañía, el silencio no es la ausencia de apoyo. Es el espacio donde el apoyo que solo tú puedes darte emerge con más claridad, donde las decisiones importantes tienen el espacio que requieren para ser pensadas realmente, en lugar de reaccionadas. Donde la brújula interna puede orientarse sin la interferencia del ruido externo. Existe un aspecto de pelear solo que quiero explorar con profundidad porque es el menos discutido y posiblemente el que más frecuentemente se maneja de manera disfuncional. Es el tema del duelo. El duelo de las expectativas que se tienen que soltar. El duelo de la compañía que no llegó cuando más se la necesitaba. El duelo de la versión de la historia que imaginaste, la que incluía más apoyo, más comprensión, más acompañamiento y que la realidad no confirmó. Cuando digo que hay batallas que se pelean solo, no estoy diciendo que eso sea siempre el escenario ideal. A veces es el escenario que la vida presenta, independientemente de lo que hubieras preferido. A veces, genuinamente, sería mejor no estar solo en ese momento. A veces la soledad no es una elección, sino una circunstancia impuesta por las limitaciones de quienes te rodean, por la naturaleza del camino que elegiste, por la ausencia de personas en tu entorno que puedan acompañar algo tan específico como lo que estás atravesando. Y pretender que eso no implica ninguna pérdida, ningún dolor, ninguna necesidad de procesamiento emocional, sería una deshonestidad que no sirve a nadie. El duelo de la soledad no elegida tiene que ser procesado, no suprimido. No convertido inmediatamente en una narrativa de fortaleza que elimine el espacio para sentir lo que genuinamente se siente. No transformado en motivación antes de que haya tenido el espacio de ser lo que es. Hay momentos en que lo que se necesita es reconocer con honestidad que esto es difícil, que sería mejor no estar solo en esto, que hay una pérdida real en la ausencia de compañía o de comprensión, y darle a ese reconocimiento el espacio que merece. Pero hay una diferencia entre procesar ese duelo y habitarlo indefinidamente, entre darle el espacio que merece y construir desde él una identidad de abandono o de victimización que se convierte en la narrativa dominante desde la que se interpreta toda la experiencia posterior. El duelo procesado libera, el duelo que se convierte en residencia permanente atrapa. Y la diferencia entre los dos, en términos prácticos, es una diferencia de dirección. El duelo procesado mira hacia atrás con honestidad y luego mira hacia adelante con lo que aprendió de esa mirada. El duelo que atrapa mira hacia atrás constantemente y no puede construir ninguna dirección hacia adelante, porque la energía está demasiado ocupada en la contemplación de la pérdida. He visto personas que llevaban años en una narrativa de abandono, de no haber sido apoyadas cuando más lo necesitaban, de haber tenido que pelear batallas que no deberían haber tenido que pelear solas. Y esa narrativa era real en sus hechos. Los eventos que describían habían ocurrido con la frecuencia y el impacto que describían. No había una falsedad en los datos. Lo que había era una interpretación que convertía esos datos en una condena permanente en lugar de en el punto de partida de un crecimiento que precisamente esa adversidad había hecho posible. El trabajo que esas personas tuvieron que hacer no fue negar su historia, fue cambiar su relación con ella. Pasar de ella como explicación permanente de por qué las cosas no pueden ser diferentes a ella como el contexto específico del que emergía algo que de otra manera no hubiera surgido. Ese algo tenía valor real. Y solo era visible desde el lugar de la perspectiva, no desde el lugar del duelo activo. Existe un tema sobre el que quiero ser completamente explícito antes de cerrar porque su ausencia podría crear una confusión importante. Es la relación entre todo lo que hemos explorado y la humildad. Todo lo que hemos discutido podría malentenderse como un argumento hacia la arrogancia, mayor independencia de criterio, mayor confianza en el propio juicio, mayor capacidad de operar sin la validación de otros. Eso suena, en su versión distorsionada, exactamente como la actitud de quien cree que siempre tiene razón, que no necesita aprender de nadie, que su perspectiva es la única que vale. Quiero ser muy explícito. La autonomía genuina no produce eso. Produce exactamente lo contrario. La distinción entre la autonomía sana y la arrogancia disfuncional está en la relación con el feedback y con el error. Quien opera desde la autonomía genuina puede escuchar el feedback con apertura real precisamente porque no necesita que confirme lo que ya cree.
No está amenazado por la perspectiva diferente. No necesita ganar el intercambio para proteger su sentido de valor. Puede incorporar lo que es genuinamente útil y descartar lo que no lo es desde una posición de criterio propio, no desde la necesidad de agradar ni desde la necesidad de demostrar que tiene razón. Puede cambiar de posición cuando recibe información genuinamente nueva, sin que ese cambio amenace su sentido de identidad. Quien opera desde la arrogancia disfuncional no puede hacer nada de eso, porque la arrogancia disfuncional no es seguridad. Es frecuentemente la otra cara de la misma moneda que la dependencia excesiva. Ambas son respuestas a la misma inseguridad de base. La dependencia la gestiona buscando constantemente la aprobación externa para sentirse segura. La arrogancia la gestiona rechazando preventivamente cualquier input que pudiera amenazar la imagen de suficiencia que funciona como escudo frente a esa misma inseguridad. Las dos son formas de fragilidad, no de fortaleza. Las dos requieren energía para ser mantenidas. Y las dos producen resultados de menor calidad que la autonomía genuina. La autonomía genuina que se desarrolla al aprender a pelear solo produce algo completamente diferente. Produce la solidez que permite tanto operar desde el propio criterio como incorporar genuinamente lo valioso del criterio ajeno. Produce la apertura al aprendizaje que es posible solo cuando el aprendizaje no amenaza la identidad. Y produce la humildad real, no la humildad performativa que consiste en declarar limitaciones mientras se defiende la posición, sino la que reconoce los propios límites con claridad y sin amenaza, precisamente porque no necesita negarlos para sostener el sentido de valor propio. Hay un aspecto final que quiero explorar porque creo que es el que más sorprende a quienes atraviesan este proceso. Es lo que ocurre con la manera en que tomas decisiones cotidianas. No las grandes decisiones de vida que todos reconocen como importantes, las pequeñas, las que componen la textura real de la existencia día a día. Antes de desarrollar la capacidad de pelear solo, la mayoría de las decisiones cotidianas pasan por un filtro invisible que pocas personas reconocen, pero que opera de manera constante y automática. Ese filtro pregunta, antes de que la decisión llegue a la conciencia plena, si la opción considerada será bien recibida por las personas que importan, si generará fricción que tendrá que ser manejada, si requiere una explicación que no se quiere dar, si es consistente con la imagen que los demás tienen de ti y que inconscientemente te parece importante mantener. Y ese filtro, operando de manera automática en cada decisión pequeña del día, acumula a lo largo del tiempo un costo enorme en términos de autenticidad y de energía gastada en gestionar la imagen en lugar de en vivir desde el propio centro. Cuando aprendes a pelear solo, cuando desarrollas la capacidad de operar desde tu propia autoridad interna, ese filtro se vuelve más silencioso. No desaparece completamente porque el cerebro social que lo genera no deja de funcionar, pero ya no tiene la misma autoridad ni el mismo acceso automático al proceso de decisión. Las decisiones pequeñas empiezan a fluir de un lugar diferente, de lo que genuinamente importa para ti, en lugar de lo que produce menos fricción con el entorno, de lo que se alinea con tus valores en lugar de lo que optimiza la imagen. Y esa diferencia, multiplicada por las decenas de pequeñas decisiones que tomas cada día, produce con el tiempo una experiencia de la propia vida cualitativamente diferente. Una experiencia de mayor coherencia entre lo que piensas, lo que decides y lo que haces. Lo que los psicólogos llaman congruencia, y que la investigación en psicología del bienestar identifica consistentemente como uno de los predictores más sólidos de bienestar genuino. No la felicidad como estado de ánimo que fluctúa según las circunstancias. El bienestar como sensación de estar viviendo una vida que es tuya, que corresponde con quien eres, en lugar de con quien el entorno espera que seas. Que tiene la textura de algo elegido en lugar de algo padecido. Esto es lo que significa realmente aprender a pelear solo y ganar siempre. No ganar siempre en el sentido de que cada resultado externo sea el que esperabas. Ganar siempre en el sentido de que, independientemente del resultado externo, tú sales del proceso siendo más de lo que eras cuando entraste, más capaz, más claro, más seguro de tu propia capacidad de responder ante lo que venga, más libre de la dependencia de condiciones que nunca puedes controlar completamente. El mundo va a seguir siendo impredecible, las personas a tu alrededor van a seguir teniendo sus propias limitaciones, sus propios miedos, sus propias agendas, que a veces coincidirán con lo que necesitas y a veces no. Las circunstancias van a seguir cambiando de maneras que no pudiste anticipar. Nada de eso va a cambiar. La única variable que está completamente en tus manos es quién eres tú dentro de todo eso. ¿Qué tan sólida es tu estructura interna? ¿Qué tan confiable es tu relación contigo mismo? ¿Qué tan capaz eres de operar desde tu propia autoridad cuando el apoyo externo no está disponible? Eso se construye, no de golpe, sino exactamente de la manera que hemos explorado hoy. Un principio a la vez, una decisión a la vez, una batalla peleada en soledad a la vez. Y cada batalla peleada así, independientemente de su resultado externo, te deja más equipado para la siguiente. Hasta que llega un punto en que pelear solo ya no se siente como una limitación. Se siente como exactamente el entorno en que mejor funcionas, porque has aprendido a ser para ti mismo todo lo que alguna vez esperaste que otros fueran. Y eso, una vez conquistado, nadie puede quitártelo.
Quiero profundizar en algo que mencioné en distintos momentos, pero que merece un tratamiento más completo, porque creo que es una de las verdades más importantes que este proceso produce. Es lo que ocurre con la identidad. La mayoría de las personas construye su identidad de afuera hacia adentro. Define quién es en función de lo que tiene, de lo que hace, de cómo la ven los demás, de los roles que ocupa. El que tiene este trabajo, esta familia, este nivel de ingresos, esta posición social, estas habilidades reconocidas por otros. Esa construcción de identidad funciona mientras las circunstancias externas que la sostienen permanecen estables. Pero cuando esas circunstancias cambian, cuando el trabajo se pierde, la familia se reconfigura, el nivel de ingresos cae, la posición social cambia, la identidad construida sobre esas bases se tambalea o se derrumba. Y la persona que se encuentra sin esos andamios externos no sabe quién es sin ellos. He visto este colapso de identidad muchas veces en personas que habían construido décadas de éxito sobre una base externa, y que cuando esa base cambió, generalmente por una crisis económica, una ruptura, una enfermedad, o simplemente por la jubilación, no tenían ninguna estructura interna sobre la que apoyarse. No habían desarrollado la identidad de adentro hacia afuera. Y la experiencia del colapso, aunque en algunos casos fue la circunstancia que inició el proceso de construcción más sólida, fue genuinamente devastadora. El proceso de pelear solo, cuando se atraviesa con conciencia, produce exactamente la construcción contraria. Produce identidad de adentro hacia afuera. Una identidad construida sobre quién eres cuando no hay circunstancias externas que te definan. Sobre cómo decides cuando nadie está mirando. Sobre qué sostienes cuando el costo de sostenerlo es real. Sobre quién emerges cuando no te queda más opción que encontrarte a ti mismo. Y esa identidad, a diferencia de la construida externamente, no depende de ninguna circunstancia para persistir. No se tambalea cuando el entorno cambia porque no estaba apoyada en el entorno para comenzar. Esto tiene implicaciones que van mucho más allá de la resiliencia ante las crisis. Tiene implicaciones en cómo experimentas la vida cotidiana, en los periodos en que ninguna crisis externa justifica preguntas de identidad, pero en que la calidad de la experiencia de estar vivo está determinada exactamente por si la identidad está construida desde adentro o desde afuera. Una persona cuya identidad depende de la validación externa vive en un estado de vulnerabilidad permanente. Cada comentario, cada evaluación, cada señal del entorno sobre si lo que hace es suficientemente valioso o suficientemente correcto, tiene el poder de afectar cómo se siente respecto a sí misma. Esa vulnerabilidad no es discreta. Consume energía de manera continua. Requiere un monitoreo constante de las señales sociales que es agotador aunque sea completamente automático. Y produce una relación con la propia vida que tiene la textura de algo provisional, de algo que podría cuestionarse en cualquier momento si las señales externas cambiaran. Una persona cuya identidad está construida desde adentro vive de manera fundamentalmente diferente. No está invulnerable a las señales externas. Recibe el feedback, procesa la crítica, responde a las evaluaciones. Pero esas señales externas no tienen el poder de definir quién es, porque esa definición ya está hecha desde adentro. El comentario negativo es información, no veredicto. La desaprobación es una perspectiva, no una condena. Y desde esa base, la energía que antes estaba ocupada en el monitoreo constante de la aprobación externa queda disponible para algo completamente diferente. Para estar presente de verdad en la propia vida. Para hacer el trabajo que importa con la atención completa que ese trabajo merece. Existe un hombre que conocí hace varios años cuya historia creo que ilustra todo lo que hemos explorado de una manera que ninguna abstracción puede igualar. Tenía 48 años cuando nos conocimos. Había sido exitoso en el mundo corporativo durante 2 décadas, avanzando consistentemente en una industria que conocía bien y en la que era genuinamente respetado. Tenía la familia, la casa, el nivel de vida que correspondía a alguien en su posición. Todo, visto desde afuera, funcionaba. Pero en el interior había algo que no podía nombrar con claridad, pero que se hacía más difícil de ignorar con cada año que pasaba. Una sensación de que la vida que estaba viviendo no era completamente suya, de que las decisiones que la habían construido habían sido tomadas desde el lugar de lo que se esperaba de alguien como él, en vez de desde el lugar de lo que él genuinamente quería construir. De que había seguido un guión que nunca había elegido conscientemente y que ahora, a los 48, tenía el peso de 2 décadas encima. La crisis llegó cuando su empresa fue adquirida y su posición fue eliminada. No fue la pérdida económica lo que lo destrozó, aunque esa parte también fue real y difícil. Fue que sin el rol, sin el título, sin la estructura que había organizado su identidad durante 20 años, genuinamente no sabía quién era. El andamiaje externo que había sostenido la identidad había desaparecido. Y lo que quedaba era alguien que nunca había tenido razón para construir la respuesta a la pregunta más fundamental: ¿quién soy cuando nada externo me define? Lo que hicimos juntos en los meses que siguieron no fue un plan de recolocación laboral, aunque eso eventualmente llegó. Fue algo más difícil y más fundamental. Fue el proceso de construir por primera vez en su vida la identidad de adentro hacia afuera, de hacerse las preguntas que la comodidad del éxito externo había permitido evitar. ¿Qué importa realmente?
que quiero construir no porque sea lo que se espera de alguien como yo, sino porque cuando lo visualizo produce algo que puedo reconocer como genuinamente mío. ¿Qué tipo de persona quiero ser en los próximos 20 años, independientemente de lo que ese querer produzca en términos de posición social o de validación externa? Ese proceso fue doloroso de maneras que el trabajo que perdió no fue, porque requería mirarse de frente sin los espejos que el éxito externo había proporcionado, sin el reflejo de la aprobación del entorno que había funcionado como sustituto de la autocomprensión durante décadas. Pero al final de ese proceso lo que emergió fue algo que describió como la primera certeza genuina sobre sí mismo que había tenido en su vida adulta. No la certeza de que iba a ser exitoso, la certeza de que sabía quién era y qué quería construir independientemente de si el entorno lo validaba o no. Y desde esa base, todo lo que construyó después tuvo una solidez que sus 2 décadas de éxito previo no habían tenido, porque estaba construido sobre cimientos reales, en lugar de sobre el reflejo de las expectativas de otros. Quiero ahora explorar la relación entre todo lo que hemos discutido y las relaciones significativas que tienes con otras personas. Porque podría parecer que lo que hemos explorado conduce a una postura de autosuficiencia que niega la necesidad de otros, y quiero ser muy claro de que no es así. Lo que ocurre cuando desarrollas la capacidad de pelear solo, cuando aprendes a operar desde tu propia autoridad interna, cuando dejas de necesitar la validación externa para funcionar, no es que las relaciones se vuelven menos importantes o que te alejas de las personas que importan. Es que las relaciones se transforman cualitativamente. Las que antes eran relaciones de dependencia se convierten en relaciones de elección. Y las relaciones de elección tienen una profundidad y una calidad que las relaciones de dependencia nunca pueden alcanzar, precisamente porque están libres del peso de la necesidad. Cuando necesitas a alguien para sentirte capaz, cuando dependes de su presencia para sentirte seguro, cuando su aprobación es la fuente principal de tu sentido de valor, tu relación con esa persona está teñida por esa necesidad de maneras que ambas partes pueden sentir, aunque raramente nombren. No puedes verla completamente porque parte de tu atención siempre está monitoreando si te está dando lo que necesitas. No puedes estar completamente presente con ella, porque la presencia completa requiere no estar simultáneamente gestionando la transacción de necesidad que la relación contiene. La relación se convierte en una fuente de recursos más que en una conexión genuina. Y esa dinámica, aunque produce proximidad de cierto tipo, no produce la profundidad que ambas personas están buscando, aunque no siempre lo sepan nombrar. Cuando no necesitas a alguien para sentirte capaz, cuando llegas a la relación desde un lugar de recursos internos completos, cuando tu sentido de valor no depende de lo que esa persona piense de ti, la relación puede ser lo que las mejores relaciones son. Un encuentro genuino entre 2 personas que eligen estar juntas, no porque se necesiten, sino porque genuinamente se enriquecen mutuamente. Ese tipo de elección, hecha desde la completud en lugar de desde el déficit, produce una calidad de conexión que la dependencia nunca puede alcanzar. Las personas más generosas en sus relaciones, las que más profundamente conectan, las que más genuinamente apoyan a quienes les importan, son frecuentemente las que llegan a esas relaciones desde el lugar de mayor completud interna. Las que no necesitan que la relación les devuelva lo que no tienen dentro. Las que pueden dar desde la abundancia porque han construido la abundancia. Y al llegar sin esa necesidad, tienen más para ofrecer, más presencia genuina, más atención real hacia lo que el otro necesita, más capacidad de sostener la relación en los momentos difíciles sin que la propia fragilidad lo impida. Existe una conversación que he tenido muchas veces a lo largo de los años con personas en distintos puntos de este proceso y que captura algo esencial sobre todo lo que hemos explorado. Es la conversación con alguien que está al principio, que ha entendido intelectualmente lo que hemos discutido, pero que todavía no tiene la experiencia de haberlo vivido, y que hace la pregunta que casi todo el mundo hace en ese punto. La pregunta es esta: ¿pero cómo sé que puedo confiar en mí mismo si todavía no he demostrado que puedo? Es la pregunta correcta. Es honesta. Es la pregunta de alguien que ya ha entendido que la confianza en uno mismo no es un estado que se declara, sino que se construye. Y tiene una respuesta que al principio puede parecer paradójica, pero que deja de serlo cuando se examina con cuidado. La respuesta es esta: no lo sabes. No puedes saber que puedes confiar en ti mismo antes de haber demostrado que puedes. Igual que no puedes saber que sabes nadar antes de haber nadado. Igual que no puedes saber que eres capaz de sostener una relación difícil antes de haberlo hecho. La confianza en uno mismo no es un estado que antecede a la demostración. Es un estado que emerge de la demostración. Y la implicación práctica de eso, que es al mismo tiempo la verdad más liberadora y la más incómoda de todo lo que hemos explorado, es que la única manera de comenzar a construir esa confianza es actuar antes de tenerla completamente. Actuar con la incertidumbre de no saber todavía si puedes. Comprometerte sin la garantía de que vas a cumplir. Y cumplir de todas formas, no porque tengas certeza de que puedes, sino porque elegir cumplir es la única manera disponible de construir esa certeza. Cuando entiendes esto, la pregunta: ¿cómo sé que puedo confiar en mí mismo? Deja de ser una razón para esperar
y se convierte en una invitación directa a actuar. La única manera de saber si puedes confiar en ti mismo es comenzar el proceso de demostrarlo. Un acto pequeño, un compromiso modesto cumplido en privado, y sobre esa base otro, y sobre esa base otro más, hasta que tienes evidencia. Hasta que la pregunta tiene una respuesta construida sobre hechos reales en lugar de sobre esperanza, duda o declaraciones que no están respaldadas por ninguna experiencia concreta. Quiero cerrar con algo que me parece la consecuencia más duradera y más valiosa de todo el proceso que hemos explorado juntos hoy. Es lo que ocurre con la libertad. La mayoría de las personas asocia la libertad con las condiciones externas. Soy libre cuando tengo los recursos que necesito para hacer lo que quiero hacer. Soy libre cuando las circunstancias me permiten elegir. Soy libre cuando ya no tengo las restricciones que hoy me limitan. Esa versión de la libertad existe y tiene valor real, pero depende completamente de lo externo, y lo externo cambia. Las circunstancias fluctúan. Los recursos van y vienen. Las restricciones aparecen y desaparecen. Y si tu libertad depende de esas condiciones, tu libertad es exactamente tan inestable y tan provisional como ellas. Hay otro tipo de libertad que emerge del proceso que hemos explorado y que es de una naturaleza completamente diferente. Es la libertad que viene de no necesitar que las condiciones externas sean de ninguna manera específica para funcionar con plenitud. La libertad de quien sabe que puede manejarse independientemente de lo que el mundo presente. La libertad de quien ya no está a la espera de la validación, la comprensión, el apoyo o la circunstancia correcta para vivir la vida que eligió vivir. La libertad que no puede ser quitada cuando el entorno cambia, porque no estaba apoyada en el entorno para comenzar. Esa libertad no se gana de golpe. No se compra ni se obtiene por declaración. Se construye exactamente de la manera que hemos estado describiendo durante toda esta conversación. Un principio a la vez. Una decisión a la vez. Una batalla peleada en soledad a la vez. Y cada batalla peleada así, independientemente de su resultado externo, te deja más equipado para la siguiente. Hasta que llega un punto en que pelear solo ya no se siente como una limitación. Se siente como exactamente el entorno en que mejor funcionas. Porque has aprendido a hacer para ti mismo todo lo que alguna vez esperaste que otros fueran para ti. Y eso, una vez conquistado, una vez internalizado, no como concepto, sino como certeza construida sobre evidencia real, nadie puede quitártelo. Esto es lo que significa realmente aprender a pelear solo y ganar siempre. No ganar siempre en el sentido de que cada resultado externo sea el que esperabas. Ganar siempre en el sentido de que, independientemente del resultado externo, tú sales del proceso siendo más de lo que eras cuando entraste. Más capaz, más claro, más seguro de tu propia capacidad de responder ante lo que venga. Más libre de la dependencia de condiciones que nunca puedes controlar completamente. El mundo va a seguir siendo impredecible. Las personas a tu alrededor van a seguir teniendo sus propias limitaciones, sus propios miedos, sus propias agendas que a veces coincidirán con lo que necesitas y a veces no. Las circunstancias van a seguir cambiando de maneras que no pudiste anticipar. Nada de eso va a cambiar. La única variable que está completamente en tus manos es quién eres tú dentro de todo eso. Qué tan sólida es tu estructura interna. Qué tan confiable es tu relación contigo mismo. ¿Qué tan capaz eres de operar desde tu propia autoridad cuando el apoyo externo no está disponible? Eso se construye, no de golpe, sino exactamente de la manera que hemos explorado hoy. Un principio a la vez, una decisión a la vez, una batalla peleada en soledad a la vez. Y cada batalla peleada así, independientemente de su resultado externo, te deja más equipado para la siguiente. Hasta que llega un punto en que pelear solo ya no se siente como una limitación. Se siente como exactamente el entorno en que mejor funcionas, porque has aprendido a ser para ti mismo todo lo que alguna vez esperaste que otros fueran. Y eso, una vez conquistado, nadie puede quitártelo. Quiero hablar de algo que raramente aparece en las conversaciones sobre pelear solo, pero que en la práctica tiene una influencia determinante en la capacidad de sostenerse. Es la relación con el tiempo propio, no el tiempo como recurso que se administra. El tiempo como la unidad en que la propia vida ocurre y en que las decisiones que definen quién se es se toman o se evitan. La mayoría de las personas experimenta su tiempo como algo que le sucede más que como algo que elige. El tiempo del trabajo, el tiempo de las obligaciones, el tiempo de las pantallas, el tiempo de los compromisos sociales, todo ocurre con una densidad tal que el tiempo que genuinamente elige cómo usar, el tiempo que es completamente suyo, queda reducido a fragmentos pequeños e irregulares que raramente se sienten como suficientes para nada significativo. Esa experiencia del tiempo como algo que ocurre en lugar de algo que se elige tiene consecuencias directas en la capacidad de pelear solo, porque pelear solo requiere exactamente lo que esa experiencia del tiempo no provee. Requiere periodos deliberados de orientación interna. Requiere tiempo para hacerse las preguntas que importan en lugar de solo responder a las que el entorno presenta. Requiere espacio para procesar lo que está ocurriendo en el interior del proceso de crecimiento, que es siempre más lento y más invisible que lo que ocurre en el exterior. Tomar posesión del tiempo propio es una de las formas más concretas y más inmediatamente disponibles de empezar a construir la capacidad de pelear solo. No requiere un cambio dramático en las circunstancias.
Requiere una decisión sobre cómo se usarán los primeros 30 minutos del día antes de que el mundo comience a demandarte. Sobre cómo se usará ese tiempo en el transporte o en la espera que antes llenabas automáticamente con el teléfono. Sobre qué se prioriza en el tiempo discrecional que existe, incluso en las semanas más ocupadas, si se lo busca con honestidad. Esos fragmentos de tiempo propio, cuando se usan de manera que refuerza la orientación interna en lugar de la dispersión externa, acumulan un efecto que con el tiempo se vuelve tan visible que resulta difícil entender por qué no se había hecho antes. Porque el tiempo es el recurso en que todo lo demás se construye. Y quien toma posesión de cómo usa su tiempo, toma posesión de algo mucho más fundamental que la agenda. Toma posesión de la dirección de su propia vida. Existe una dimensión de pelear solo que quiero mencionar porque es una que la mayoría ignora completamente hasta que la crisis la hace imposible de ignorar. Es la dimensión física. El cuerpo que pelea solo. Las batallas que importan se pelean con recursos cognitivos y emocionales que tienen una base física que no puede ser ignorada indefinidamente sin consecuencias. La calidad del pensamiento, la capacidad de sostener la incomodidad, la tolerancia a la incertidumbre, la disposición a actuar a pesar del miedo. Todas esas capacidades que hemos explorado tienen una base fisiológica. Y esa base se deteriora bajo ciertas condiciones de la misma manera en que un edificio se deteriora cuando sus cimientos se dañan. He visto personas que se preguntan por qué les resulta tan difícil mantener sus compromisos en ciertos periodos, que identifican la falta de disciplina o de voluntad como la causa, cuando la causa real es más simple y más remediable. Han dormido mal durante semanas. No se han movido de manera suficiente. Han olvidado que necesitan alimentarse de manera que sostenga el funcionamiento, en lugar de que simplemente calme el hambre. Y esas condiciones físicas, que parecen independientes de la dimensión del crecimiento personal, tienen efectos directos y medibles en exactamente las capacidades que el crecimiento requiere. Esto no es un argumento de bienestar superficial, es un argumento de funcionalidad básica. El sueño suficiente y de calidad es el recurso más directamente ligado a la capacidad cognitiva, a la regulación emocional y a la toma de decisiones de todas las variables bajo control personal. El movimiento regular tiene efectos en el estado de ánimo y en la tolerancia a la frustración, que son de la misma magnitud que algunos de los medicamentos más utilizados para esos mismos fines. La hidratación y la alimentación básica afectan la claridad del pensamiento de maneras que son mesurables y que producen diferencias perceptibles en el rendimiento cotidiano. Quien pelea solo, quien no tiene el apoyo externo que amortigüe los efectos de las condiciones adversas, necesita más que nadie mantener la base física en condiciones que soporten el esfuerzo que la batalla requiere. No como un régimen de perfección que añade otra área de potencial fracaso, como el reconocimiento práctico de que las herramientas con que se pelea necesitan mantenimiento para funcionar. Hay algo sobre el proceso de retorno que quiero explorar antes de cerrar, porque creo que es el aspecto más frecuentemente mal manejado de todo el proceso que hemos discutido. Y es lo que ocurre cuando te desvías, cuando rompes el compromiso. Cuando el patrón que estabas construyendo se interrumpe por un día, o una semana, o un mes, o más, la mayoría de las personas trata la interrupción como el fin. Como si el valor acumulado de todo lo que se construyó antes se borrara con el incumplimiento. Como si una semana de abandono del proceso anulara los meses de trabajo que la precedieron. Esa interpretación no tiene fundamento en la manera en que los sistemas realmente funcionan, pero tiene mucho fundamento en la manera en que la narrativa del fracaso se instala cuando se pelea solo, y no hay nadie que proporcione una perspectiva diferente. Lo que realmente ocurre cuando se interrumpe el proceso es mucho más benigno de lo que la narrativa del fracaso sugiere. Las capacidades desarrolladas no desaparecen. Las evidencias acumuladas en el archivo interno siguen ahí. El músculo de la autodisciplina no se atrofia en una semana, como no lo haría un músculo físico. Lo que se interrumpe es el momentum. Y el momentum, aunque requiere energía para ser reiniciado, puede ser reiniciado. La habilidad de retornar es en sí misma una capacidad que se desarrolla con la práctica. La primera vez que rompiste un compromiso privado y retornaste al día siguiente, sin drama y sin el ritual de la autocrítica que haría el retorno más pesado, fue difícil. La 10ª vez fue menos difícil. La 20ª fue casi automática. Y esa facilidad de retorno, esa capacidad de tratar la interrupción como información y no como veredicto, como pausa y no como abandono, es quizás la más valiosa de todas las capacidades que el proceso de pelear solo puede desarrollar, porque en la vida habrá interrupciones. Habrá crisis que derrumben temporalmente las rutinas y las prácticas. Habrá periodos en que el esfuerzo que el proceso requiere simplemente no esté disponible porque hay algo más urgente que demanda todos los recursos. Y lo que diferencia a quien eventualmente construye algo duradero de quien no es la ausencia de esas interrupciones. Todos las tienen. Es la velocidad y la facilidad con que retorna cuando ocurren. Es la capacidad de no hacer de cada pausa una razón para no retomar. De no convertir el incumplimiento en una narrativa de identidad que haga el retorno psicológicamente costoso. De simplemente retornar, con la misma naturalidad con que se retorna a una ruta familiar después de un desvío, y continuar desde donde el proceso se interrumpió. He hablado hoy de 10 principios,
y de las dimensiones más profundas que cada uno de ellos tiene cuando se examina con la atención que merece. He hablado de historias de personas reales que atravesaron este proceso y de lo que emergió al otro lado. He hablado de la neurociencia, que explica por qué el proceso funciona como funciona, y he hablado de las herramientas concretas que hacen que lo que parece abstracto sea aplicable en la vida real de cualquiera que decida aplicarlo. Pero quiero que lo más importante que te lleves de todo esto no sea ninguno de los principios específicos, ni ninguna de las herramientas. Lo más importante que quiero que te lleves es la convicción, construida sobre todo lo que hemos explorado juntos, de que lo que necesitas para pelear las batallas que importan ya está dentro de ti, no como potencial que algún día podrías desarrollar, como capacidad real que existe ahora mismo y que solo está esperando las condiciones que la activen. Y esas condiciones no son externas. Eres tú quien las crea, con cada decisión que tomas desde tu propio criterio, con cada compromiso que cumples en privado, con cada momento en que eliges continuar a pesar de las razones para no hacerlo. Las batallas que más importan en tu vida las vas a pelear solo. Eso no es una condena. Es la descripción del territorio donde las capacidades más importantes se forjan. Es la descripción de las condiciones en que la versión de ti mismo que más te representa emerge con la mayor claridad. Es la descripción de donde la libertad real, la que no depende de las circunstancias, se construye batalla por batalla. Y cuando ganas desde ahí, cuando construyes desde ese lugar, lo que produces tiene una solidez que ninguna circunstancia externa puede desestabilizar completamente. Porque no estaba apoyada en las circunstancias para comenzar, estaba apoyada en ti. Y tú, una vez construido de adentro hacia afuera, eres exactamente el fundamento que cualquier cosa que quieras construir necesita. Si te ha servido este video, dale me gusta y compártelo. Si quieres cambiar tu vida, suscríbete y estate atento a todos los videos.